Entonces, imagínense la retina, la mácula, las estructuras intraoculares son más pequeñas todavía. Entonces, a diferencia de otras especialidades, nosotros nos guiamos o nos ayudamos bastante en lo que son equipos oftalmológicos, dependemos bastante de la tecnología. Entonces es muy importante, digamos, conocer algunos de esos equipos, cómo funcionan y cómo estos nos ayudan a nosotros a identificar las patologías del ojo, ¿sí? Entonces vamos a comenzar la clase. Ya, se logra ver, ¿no? Sí, doctora, sí se ve. Ya, listo. Un momentito. Ya, ahora sí. Entonces vamos a hablar Ahora está en acerca grande. ahora está en grande, listo. Vamos a hablar acerca del apoyo diagnóstico en patología ocular externa, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, cuando estamos en la consulta, cuando queremos, digamos, hacer algunos estudios en los pacientes, ya sea porque ya hemos encontrado de repente algún defecto o algo anormal y queremos, digamos, más ayudas, porque recuerden, el ojo es una estructura muy pequeña, si bien es cierto, yo puedo identificar algunas patologías haciendo el examen físico, pero si yo quiero, digamos, ser más minuciosa, quiero, digamos, saber el grado o las capas que comprometen, por ejemplo, si es que encuentro, por ejemplo, una membrana neovascular, quiero saber el tamaño, cuántas capas de la retina, digamos, está afectada, pues ya me voy a tener que guiar de otros exámenes, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la córnea, si es que yo quiero saber el grosor exacto, quiero saber, digamos, si es un paciente que tiene un astigmatismo alto y quiero saber cómo es el mapa de la córnea, o quiero, digamos, tener el conteo de células endoteliales, eso yo no lo voy a, digamos, diagnosticar con una lámpara de hendidura, sino yo tengo que hacer algunos exámenes, ¿qué cosa? Auxiliares, ¿no? Que me van a ayudar en eso y de acuerdo, digamos, a ello ya puedo tomar una decisión de acuerdo al tratamiento, ¿no? Entonces, tenemos lo que es la biomicroscopía con lámpara de hendidura, ¿no? Entonces, biomicroscopía, ¿qué significa? Examen de los tejidos vivos con un microscopio óptico. En este caso es la lámpara de hendidura, que es un tipo de microscopio porque nos va a magnificar la imagen del ojo, ¿no? Yo no voy a poder, o no voy a poder apreciar detalles, digamos, del ojo o de la conjuntiva, de la córnea, o de la cámara anterior o del cristalino con una linterna. ¿Por qué? Porque el ojo es una estructura, como le dije anteriormente, muy pequeña. Entonces necesito, ¿qué cosa? Un microscopio óptico para poder observar esas estructuras. Por eso decimos biomicroscopía, porque es un examen de tejidos vivos. A diferencia de una microscopía, por ejemplo, en patología, ¿no? Que es diferente, ¿no? Entonces, examen de lámpara de hendidura igual a biomicroscopía, ¿sí? Entonces, tenemos nuestro microscopio, que es la lámpara de hendidura, ¿no? Nuestro biomicroscopio. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de estas, que es una lámpara de hendidura antigua, ¿no? Que se originó en 1850 por Hermann von Helmholtz, que inventó el primer oftalmoscopio, ¿no? En 1914, Otto Renker creó lo que es el microscopio corneal binocular, ¿no? Que fue presentado por la Casa Zeiss, que es una marca que se encarga de fabricar equipos oftalmológicos, y en 1898, ¿no? Y se creó esta primera lámpara de hendidura, ¿no? Entonces, la lámpara de hendidura va a constar, pues, de muchas lupas, de lentes de aumento y todo lo demás, ¿no? Y de diferentes tipos de luces también, cuando digamos que se va, digamos, nosotros vamos a poder utilizar de acuerdo, digamos, al tipo de patología que queramos identificar. Fotos libre de luz, tenemos lo que es luz azul, varias cosas, ¿no? Ahora, en 1911 Gustrach crea lo que es un gran oftalmoscopio libre de reflejos, ¿no? O sea, tenemos aquí, fíjense, ¿ve? Una lámpara de hendidura antigua, ¿no? Un poco más rústica que las que tenemos anteriormente, con unas lentes de aumento y todo lo demás. Entonces, con estas lámparas, nosotros pues nos ayudamos o nos ayuda bastante a poder examinar el ojo, ¿no? Y poder, digamos, nosotros identificar algunas o las patologías oculares. Entonces, esta es una lámpara de hendidura actual, ¿no? Esta es la de tipo Zeiss, por ejemplo. Esta es una marca, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo evaluamos? Tenemos los binoculares. Estos son el tambor de aumentos. De acuerdo al número, yo puedo, digamos, poner lentes de aumento más grandes o más pequeños, de acuerdo a lo que si yo quiero magnificar una imagen, ¿no? Quiero obtener detalles, ¿no? Aquí tenemos lo que es
la hendidura, ¿no? La luz de hendidura, si yo quiero adelgazar, lo quiero poner más grueso, o también el, la fuente de luz que me va a dirigir la energía hacia el nivel del ojo, ¿no? Y con esto yo puedo graduar los grados, si lo quiero ver a 90 grados o si lo quiero ver a alguna angulación como 60, 50, 45, 30 grados, de acuerdo a cómo yo desee examinar el ojo, ¿no? En este caso acá tenemos lo que es el tonómetro, está en la parte superior, ¿no? Y obviamente, en esta parte tengo la vincha y tengo la mentonera. Entonces, yo le voy a indicar al paciente que tiene que acercarse, colocar el mentón en la parte inferior, pegar bien la frente hacia lo que es la vincha y mirar de frente, ¿no? Mirar de frente, colocarse de esta forma y obviamente el examinador va a poder realizar su examen, ¿no? Entonces, tenemos aquí también, ¿no? Tenemos la lámpara de hendidura, tenemos los binoculares y le indico al paciente que se coloque, coloque el rostro, ¿no? Si se dan cuenta, miren, la distancia del rostro del paciente al examinador es muy corta, es a veces hasta menos de 50 centímetros. Entonces, por eso, pues que en estos tiempos de COVID, el oftalmólogo es un personal que tiene alta exposición a aerosoles, porque fíjense, miren cómo está el paciente y miren cómo está el oftalmólogo. Basta que el paciente respire o tosa y ya directamente te llega las partículas del rostro, ¿no? Entonces, es por eso, pues, que últimamente en oftalmología lo que se está haciendo, se está colocando una mica de acrílico aquí al medio para dividir esta zona, ¿no? Y ya, si el paciente tose o algo, ya no nos va a llegar directamente las gotas de flux, ¿no? Aparte también que obviamente en tiempos de pandemia el paciente ya no lo vamos a examinar de esta forma, ¿no? El paciente va a tener que colocarse una mascarilla, ¿no? Y el examinador también, ¿no? Una mascarilla y obviamente todo el equipo de protección personal. Asimismo, lo recomendable, bueno, lo que dicta la Sociedad Europea de Oftalmología, la Sociedad Americana, es que el paciente tiene que colocarse una máscara una máscara de uso médico, ¿no? Y no colocarse una mascarilla de tela, por ejemplo, que no va a protegerlo a él ni nos va a proteger a nosotros, ¿no? Entonces, nosotros estamos optando, o lo recomendable es que digamos, sí, tenemos un paciente que viene con una máscara, sí, una máscara de tela, nosotros pues obsequiarle una mascarilla quirúrgica simple, ¿no? La mascarilla quirúrgica simple es una mascarilla que va a proteger mejor. Se ha demostrado en estudios que paciente o personas que usan este tipo de mascarilla, digamos, van a eliminar menos cantidad de microgotas y va a haber mayor protección. Entonces, es una mascarilla muy buena que va a proteger y encima no es muy cara, ¿no? Entonces, creo que para nuestra salud es mejor tomar estas medidas, ¿no? Haciendo una cara. Entonces, hay un generador de hendidura que es perdón, en este caso es en el modelo de Zeiss, y en el modelo, por ejemplo, High Strike, es esta de acá, ¿no? Que está arriba, en la torre, esta torre y en esta. Tenemos lo que es el microscopio binocular, son estos dos, que son similares en ambos casos, y tenemos el apoyo mecánico, ¿no? Que es esto, ¿no? A nivel del cual el paciente va a colocar el mentón, va a colocar el rostro, ¿no? Asimismo, vamos a ver un poco de esta lámpara de hendidura a nivel del cuerpo, que es nuestra herramienta de trabajo para nosotros los oftalmólogos. Entonces tenemos lo que es nuestro generador de hendidura, ¿no? En este caso, de ese tipo de máquina tipo High Strike, está en esta torre, en la parte superior. Entonces va a contener una fuente luminosa. Antiguamente estaban dados por bombillas y ahora pues es con luz LED, las máquinas más modernas. Y va a tener un sistema de espejos filtros. O sea, adentro va a tener múltiples espejos y diafragmas. Ahora, estos espejos y diafragmas, ¿qué cosas van a hacer? Van a regular la intensidad de la luz. O sea, si yo quiero menos luz, quiero más luz, elegir el tipo de luz. O sea, tengo para elegir luz anerita o filtro de cobalto o luz azul. También tengo el ángulo de incidencia de la luz. Yo muevo esta torre, lo coloco, puede estar a 90 grados, lo puedo colocar a 60 grados, 45 grados, de acuerdo, digamos, a lo que yo quiero examinar, ¿no? Si yo quiero hacer un corte de hendidura, digamos, quiero examinar cristalino, pues angulo, ¿no? Angulo mi generador de hendidura, regulo la luz. Igualmente, si quiero evaluar, por ejemplo, grosor corneal, ¿no? ¿No? Si quiero ver, digamos, tengo un paciente con un edema y quiero ver, digamos, qué tan comprometida está la córnea, o si, por ejemplo, quiero evaluar algunas, por ejemplo, úlceras corneales que puedan estar presentes, entonces yo puedo mover la hendidura, puedo cortar el tamaño de la luz para poder medirlo en milímetros, ¿no? Y poder identificar, tengo una úlcera de 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, todo esto nos ayuda el generador de hendidura, ¿no? Con sus respectivos diafragmas.
Así también el grosor y el ancho de la hendidura. Ahora, tenemos aquí el microscopio binocular. Es a nivel del cual la estructura nosotros vamos a colocar nuestros ojitos para poder ver. Entonces, para yo poder ver a nivel de este microscopio, que tengo que tener una buena estereopsis, una buena profundidad. Para ello, pues, tengo que tener mis correctores puestos si es que soy emétrope. Y si tengo ambliopía, pues lamentablemente no voy a poder hacer fusión y voy a ver doble imagen y es incómodo, ¿no? Es por ello que a los niños hay que darle la corrección a tiempo, porque pónganse que el niño quiere hacer, no sé, quiere ser biólogo, quiere ser patólogo, quiere ser oftalmólogo, ¿no? Y tenga que usar más adelante microscopio y ese niño tiene ambliopía, una ambliopía severa, una ambliopía moderada que no ha sido corregida, pues lamentablemente no va a tener estereopsis, no va a poder ver en un microscopio de forma adecuada, va a ver mi imagen doble y lamentablemente no va a poder desarrollar sus actividades de forma adecuada. Por eso es muy importante ello, ¿ya? Asimismo, también tiene estos lentes de sistema de lentes para aumentos progresivos. Entonces, digamos, yo tengo una miopía de -1, entonces yo puedo mover este binocular y colocarle, digamos, una miopía de -1 o una hipermetropía de +1, o sea, yo ya lo voy graduando, ¿no? Y asimismo, este también va a tener sistema de lentes oculares que van a ver la calidad de imagen, la profundidad del campo y el tamaño del campo visual a nivel de estos binoculares, ¿no? En este caso, por ejemplo, esto es una lámpara digital, porque mira, vemos acá acoplado una cámara, ¿no? O directamente estos enchufes que van a llegar, digamos, el sistema digital que podemos conectarlo a una computadora, podemos conectarlo a un televisor y por ahí, digamos, nosotros examinamos y se puede reflejar en la computadora o en el televisor la imagen de lo que estamos examinando, ¿no? Obviamente estas son, digamos, lámparas más modernas, sería, digamos, lo ideal usarlos en los consultorios, ¿no? Porque a veces nosotros podemos diagnosticar algunas cosas y quizás el paciente es un poco incrédulo o no cree, y qué mejor, como dice, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Le enseñas al paciente la patología que tiene, si es que tiene un cuerpo corneal, puedes examinar, puedes tomar una foto y se lo muestras, ¿no? Al paciente, al familiar que pueda estar ahí, ¿no? O si es que también quieres hacer, por ejemplo, docencia o quieres hacer seguimiento de tu paciente, puedes tomar la foto y puedes comparar, digamos, la foto que tomaste hace una semana, por ejemplo, en una úlcera corneal que lo tuviste en 10 milímetros, viene a la semana, le dices su tratamiento y ya está en 5. Entonces tú puedes comparar y puedes enseñarle al paciente y decirle, mire señora, usted llegó la semana pasada con este tamaño de lesión y esta semana obviamente tienes la lesión, pero ya está en menor tamaño, ¿no? Entonces el paciente también puede ver cómo va su evolución, ¿no? Ahora, hay algunas técnicas de iluminación con lámpara de hendidura. Tenemos técnicas de iluminación directa e indirecta, que es difusa, focal, especular, y la indirecta, que es por reflexión o por dispersión, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos lo que es la difusa, que vamos nosotros a tener que angular, por ejemplo, la torre o el generador de hendidura a 40, 50 grados, simplemente es mover el generador, y lo podemos hacer con lentes de aumento 6 o 10. Estos lentes de aumento 6 o 10 lo vamos a ver en el tambor de aumento, siempre van a estar ahí. Y tenemos que tener, ¿qué cosa? Iluminación ambiental baja, o sea, no tener las luces del consultorio muy, muy encendidas o muy fuertes, las podemos apagar. Y el diafragma de apertura máximo, o sea, digamos, el diafragma es para, digamos, yo poder adelgazar la luz o poderlo hacer más grueso. Entonces, en este diafragma, digamos, con apertura máxima quiere decir que toda la luz va a estar engrosada, como por ejemplo en este caso, ¿no? Iluminación directa. En este caso yo he hecho, ¿qué cosa? Una angulación de 45 a 60 grados y el diafragma lo he puesto en su totalidad. Entonces, miren, el grosor del diafragma es fuerte y ¿qué? Y estoy viendo la hendidura, ¿no? Entonces, ¿qué me va a permitir ver esta iluminación directa difusa? Me permite ver las estructuras oculares de forma general. O sea, yo quiero ver, digamos, la extensión. En este caso estoy evaluando que es una hemorragia subconjuntival. Quiero ver hasta dónde llega toda esa hemorragia. Entonces, ¿qué cosa tengo que hacer? Poner una iluminación directa difusa y no poner mucho aumento, porque si yo le pongo mucho aumento, no voy a ver una forma panorámica, sino de repente voy a ver solo esta parte, ¿no? Entonces, no, con un aumento más pequeño, ¿no? Entonces, es muy importante ello, ¿no? Ya. Ahora, también con la iluminación directa difusa puedo aplicar algunos filtros. Por ejemplo, puedo colocar el filtro de cobalto, como es esta, por ejemplo, perdón, el de luz azul o cobalto, para que yo poder evaluar qué cosa, película lagrimal, como puedo ver acá, miren, este es el menisco lagrimal. Puedo evaluar el tejido superficial de la córnea y con esta iluminación directa puedo hacer tonometría, o sea, puedo tomar la presión intraocular, obviamente colocando fluoresceína, o sea, para yo poder ver estos procedimientos, yo tengo que colocar un colorante que es fluoresceína, fíjense, ¿ve? Aquí veo
el menisco lagrimal, como le dije anteriormente, y en estos casos, fíjense, ¿ven? Ay, la córnea está captando contraste. ¿Esto qué me indica? Que acá hay una abrasión, una lesión a nivel del epitelio. Y fíjense, aquí veo como algunas úlceras dendríticas. Es muy probable que este paciente tenga, ¿qué cosa? Una infección por herpes simple, ¿no? O por herpes zóster. Entonces, nos ayuda bastante. Asimismo, si yo le pongo la luz de enerito y coloco también una tinción de rosa de bengala, fíjense, miren, ¿ve? ¿Qué pasa acá? Está captando contraste. Y fíjense cómo es la distribución, ¿no? Son como ramificaciones y hay úlceras dendríticas, que esto es un herpes simple, un herpes zóster, hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, por eso es muy importante también usar los filtros, ¿no? Como este cobalto, luz anerita, que nos ayuda a identificar estas lesiones, ¿no? Ahora, si yo hago una iluminación directa focal, o sea, focal solo en una zona, tengo que, por ejemplo, hacer este paralelepípedo de Vogt o prisma corneal. O sea, igual, yo disminuyo el tamaño del haz de luz, o sea, la luz lo disminuyo, hago un aumento de qué, de la lente, o sea, quiero ver detalles más pequeños, entonces ya no tengo una visión panorámica, sino le pongo un aumento como cuando lo hacíamos nosotros en los microscopios de histopatología. Si querías ver más detalles, cambiabas de lente, ¿no? Igualito, acá. Y también hacemos una hendidura de 45 a 60 grados, entonces se me forma este pequeño paralelepípedo. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo evaluar, por ejemplo, con esta iluminación directa focal? Miren, anteriormente veíamos la córnea, veíamos la conjuntiva, una visión más panorámica. En cambio, en esta visión directa focal, ¿qué cosa? Veo estructuras ya a mayor detalle, más pequeñas y solo en diferentes formas, en diferentes, perdón, zonas. Me enfoco en una zona. Entonces, ¿qué puedo ver acá? Puedo ver la superficie de la córnea y puedo observar las capas de la córnea si yo hago hendiduras, ¿no? Ver si a nivel del endotelio encuentro alguna lesión, si es que por ahí, digamos, operé un paciente catarata y por ahí toqué la Descemet, se me desprendió la Descemet, puedo evaluar con esta hendidura, o, digamos, puedo ver si es que aquí tengo, por ejemplo, una pequeña úlcera o pequeños, digamos, disrupciones a nivel del epitelio, también las puedo observar, ¿no? Si tengo un edema corneal, ver el edema corneal, ver si es que hay estrías de Descemet, y sobre todo si el edema corneal es en un lugar difuso, observar con mayor detalle. Incluso con esto también puedo observar también lo que es la cámara anterior, ¿no? Entonces, aquí está el paralelepípedo de Vogt, miren. Acá estamos frente a una patología corneal, miren, aquí hay una estría de Descemet y aparentemente hay un edema corneal en esta zona. Entonces, estoy viendo aquí esta zona, ¿no? Ahora, también tenemos también, pues, ¿no? Disminuimos el haz, colocamos un ángulo de 45, iluminamos desde el lado temporal y hacemos un barrido por toda la córnea, ¿no? Entonces yo agarro y me muevo, del lado temporal, digamos. Si tengo el ojo derecho, por el lado temporal, hago mi inclinación, disminuyo mi haz, lo hago más delgadita la luz, y como la lámpara se puede mover de un lado a otro, simplemente yo muevo mi lámpara y puedo hacer un barrido por toda la superficie de la córnea y ver si por ahí hay alguna anomalía, ¿no? Como por ejemplo acá, ¿no? Ahora, también con esta iluminación directa, yo me puedo profundizar un poco más hacia adentro. ¿Y qué cosa puedo observar? En este caso, fíjense, el cristalino haciendo una hendidura, no haciendo un corte acá, fíjense, ¿ve? Este es un corte de todo el espesor del cristalino. Podemos ver acá todas las capas del cristalino tranquilamente. Miren la cápsula anterior, tenemos aquí lo que es la corteza, miren el núcleo bien delimitado, y tenemos atrás la cápsula posterior. Y esto es un tipo de catarata más que todo nuclear, ¿no? ¿No? También podemos, si hacemos este corte, fíjense, ¿ve? Haciendo este corte, me voy más hacia adelante y puedo ver qué cosa, la profundidad de la córnea, fíjense. Aquí está el epitelio en este corte y en la parte profunda está el endotelio, fíjense. Pues examino las capas de la córnea. Obviamente con esto yo no voy a poder medir exactamente cuántas micras tiene, pero ya puedo examinar esta córnea y por aquí puedo ver si es que hay algún problema a nivel del endotelio o epitelio. Obviamente que se puedan, como le digo, observar a nivel de esta lámpara, ¿no? Obviamente ya diferencias microscópicas, obviamente ya no los voy a poder ver. Y si yo sospecho de alguna patología, ya tengo que usar algunos exámenes complementarios, ¿no? Que ya les voy a explicar. Entonces, como les expliqué, ¿no? Podemos ver también las estructuras del cristalino, la profundidad de las lesiones corneales, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, aquí tengo un paciente con un lente de contacto, fíjense, ¿ven?
un lente de contacto que puedo apreciar acá. Tengo acá el menisco lagrimal que está al medio del lente de contacto y tengo acá lo que es la superficie de el epitelio corneal y aquí tengo el grosor corneal, ¿no? Entonces, es muy importante, digamos, ver todo ello, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente con lente de contacto, podemos también hacer esta hendidura, esta iluminación directa y poder ver, digamos, todas las estructuras ahí que podamos ver, ¿no? Y como digo, también la profundidad de las lesiones corneales. Yo también puedo hacer esta misma hendidura y si tengo una úlcera acá, puedo observar qué tan profundo es, ¿no? Si es que ya está a punto de perforarse, llegar al endotelio, si solo abarca epitelio, si solo abarca la mitad de la córnea, etc. Ahí, con esta iluminación directa focal, disminuyendo el haz de hendidura y el grosor de la luz, puedo identificar. Ahora tenemos también un haz cónico, que es un haz de 1 por 1, o sea, yo disminuyo al mínimo el tamaño de la luz, le coloco en un ángulo de 40 grados. ¿Para qué me sirve esto? Para enfocar el humor acuoso, o sea, esta parte, la cámara anterior. ¿Y para qué yo quiero, digamos, enfocar el humor acuoso con un haz cónico? ¿Para qué? Para ver si es que hay celularidad en la cámara anterior o Tyndall. Este efecto Tyndall o flare, en algunos casos cuando hay mayor opacidad o celularidad, ¿en dónde lo encuentro? Los pacientes con uveitis. Entonces, si yo hago esta iluminación con este haz cónico, me enfoco en lo que es el humor acuoso en la cámara anterior y yo veo este efecto Tyndall, es muy probablemente que este paciente tenga un uveitis, ¿no? Más que todo si el paciente viene con ojo rojo, fíjense, aquí el ojo está rojo, ojo rojo, un poco que le ha bajado la visión, tiene fotofobia, entonces yo veo esto es un paciente con una inflamación. Entonces, por eso les digo que la lámpara de hendidura nos ayuda bastante, de acuerdo, digamos, al grosor de la luz, al tamaño de la luz y el tipo de incidencia y el ángulo. Por eso es muy importante para nosotros todo ello, ¿no? Y también tenemos lo que es la iluminación directa especular, que va a estar basado en este principio de reflexión especular. Se va a hacer coincidir el haz en el paralelepípedo desde temporal hasta el reflejo corneal con ángulos de 50-60 y el eje de observación del examinador ligeramente nasal al eje visual del paciente. Entonces, ¿me sirve para qué? Para ver algunas alteraciones, para ser más, digamos, como les digo, para ser más, más detallistas y poder ver, digamos, a mayor detalle algunas estructuras, como por ejemplo, aquí tengo la córnea gutata. Entonces, yo hago este efecto, lo hago un poco más grueso y lo veo de nasal hacia temporal. ¿Y qué me permite ver? Por ejemplo, en este caso, incidir sobre el endotelio. Y fíjense, aquí hay algunos huequitos en el endotelio. ¿Y esto qué me indica? Que es una córnea gutata en pacientes que tienen distrofias endoteliales como de Fuchs, que se ve en la lámpara de hendidura, ¿no? Entonces, ¿se puede ver? Sí se puede ver, pero hay que ser un poco más experto, hay que ser un poco más juicioso y obviamente hay que saber manejar muy bien esta lámpara, ¿no? Para poder ver todo ello. Pero es lo que, digamos, nosotros podemos hacer con esta lámpara, ¿no? Podemos ver muchas cosas, obviamente siendo bien detallistas, ¿no? Y también hay el tipo de iluminación que es dispersión esclérica. Hay alguna incidencia con un ángulo de 60 grados. Miren, los aumentos son pocos, de 6 a 10, y la luz va a ser de 1 a 2 milímetros, o sea, va a ser corta, ¿no? En el limbo esclerocorneal temporal. Entonces, yo coloco esto, ¿no? ¿Y qué me permite ver? Por ejemplo, aquí tengo alguna úlcera corneal que se pueda reflejar, y ese tipo de córnea verticilata, ¿no? Donde vemos opacidades múltiples. Pero yo, ¿dónde voy a hacer la incidencia? Voy a hacer la incidencia a nivel de la esclera y de forma indirecta va a haber una reflexión a nivel de la córnea y puedo observar pues algunas úlceras, ¿no? Algunas lesiones, ¿no? Tenemos también lo que es la retroiluminación, que el haz de luz se va a ir por una parte del eje del ojo y hacia la zona más profunda que yo quiero estudiar. Entonces, por ejemplo, yo coloco mi luz, digamos, al centro de la pupila, ¿no? Entonces, esto va a haber una reflexión que me va a permitir observar, perdón, opacidades corneales, zonas de atrofias a nivel del iris, como en esta zona, fíjense. Iridotomías, si es que tengo alguna iridotomía, o sea, la iridotomía es, digamos, un proceso a nivel del cual yo corto un pedazo de iris, ya sea con láser o ya sea por cirugía. Entonces, si yo quiero ver que esta iridotomía funciona, hago una retroiluminación, me voy hacia la parte más profunda y ¿qué va a haber? Va a haber una reflexión y va a haber una salida de luz por esa iridotomía, ¿no? Y nos permiten ver opacidades a nivel del cristalino, como cuando, por ejemplo, queremos observar también, por ejemplo, las cataratas subcapsulares posteriores. Podemos ver la cápsula cristaliniana, como por ejemplo en este caso, fíjense, esto es un lente intraocular de un paciente pseudofáquico,
Yo hago una retroiluminación, me voy hacia las partes más profundas y fíjense, ven estas irregularidades, esto es lo que es la cápsula posterior, y aquí estoy viendo que hay un poco de opacidad a nivel de esta cápsula posterior, entonces este tipo de iluminación me ayuda a ver todo ello, ¿no? Y también puedo ver qué cosa, en este caso, vascularizaciones corneales, fíjense, panus. Recuerden que la córnea es una estructura avascular, transparente, pero fíjense, en este caso ahí se está formando una vascularización y con este tipo de retroiluminación, miren, la luz está llegando a esta parte de la córnea, pero por retroiluminación se ven, ¿qué cosa? Reflejados estos vasitos intraestromales, ¿no? Entonces, nos sirve mucho. Ahora, ¿para qué más yo puedo usar la lámpara de hendidura? Para hacer una tonometría de aplanación como esta, por ejemplo, ¿no? Tengo acá mi tonómetro planático, le coloco al paciente fluoresceína en la superficie del ojo y coloco también la luz de cobalto y hago una angulación de la torre de unos más o menos 45 o a 60 grados e incido el tonómetro planático sobre la córnea de forma suave y puedo hacer la medida de la presión intraocular. Puedo hacer también gonioscopía con esta lámpara, ¿no? Coloco un lente de 3 espejos, de un espejo, sobre la superficie de la córnea y con esto, ¿qué cosa puedo evaluar? El ángulo irido trabecular, ¿no? Ver si es que por ahí está abierto, está cerrado, si es que por productos de inflamaciones o glaucomas crónicos se han formado sinequias anteriores, entonces es muy importante. Y en algunos casos la paquimetría, ¿no? Pero normalmente la paquimetría la solemos hacer últimamente con otros tipos de aparatos, pero antiguamente se hacía con esta lámpara, pero no es muy exacto. Ahora tenemos los paquímetros que ya están incluidos en lo que, por ejemplo, son las tomografías de segmento anterior, las topografías corneales o los topógrafos corneales y en algunos casos también los microscopios especulares también de forma indirecta te miden el grosor corneal. Y hay obviamente paquímetros de ultrasonido a nivel del cual por ondas de ultrasonido se mide la córnea, ¿no? Y también con esta lámpara de hendidura con lentes especiales podemos hacer también el fondo de ojo. Para el fondo de ojo tenemos para hacerlo con oftalmoscopio indirecto, con lupa de 20, con oftalmoscopio directo y también con lámpara de hendidura. Ahora, ¿qué es la paquimetría? Entonces, la paquimetría va a constar en la medición del espesor corneal in vivo, ¿ya? In vivo. Entonces, tenemos de varios tipos, la óptica, la ultrasónica, y la óptica es más que todo, digamos, basado en técnicas de no contacto, como por ejemplo la tomografía del segmento anterior, la topografía corneal y lo que es la microscopía especular. Y la ultrasónica es una técnica de contacto a nivel del cual yo tengo este dispositivo y voy a incidir directamente sobre la superficie de la córnea para poder hacer la medición, ¿no? Y siempre esta medición va a ser al centro de la córnea. Ahora, ¿por qué va a ser importante el estudio del espesor corneal, o sea, del grosor corneal? Uno, que es útil en cirugía refractiva. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a realizar cirugía refractiva, vamos a trabajar o vamos a moldear la córnea, ¿ya? Ya seas miope, tengas astigmatismo, hipermetropía, vamos a moldear la córnea. Entonces, vamos a adelgazar la córnea. Entonces, un paciente para poder ser sometido a cirugía refractiva tiene que tener un grosor corneal adecuado. ¿Por qué? Porque si no hay riesgo de que se pueda presentar una ectasia post cirugía y el paciente en vez de ayudarlo a mejorar la visión, lo llevamos para el otro lado. Entonces, es muy importante en cirugía refractiva. En edema corneal, ¿por qué? Porque los pacientes que presentan edema corneal van a presentar engrosamiento de qué? De el grosor corneal, ¿no? Entonces, en estos pacientes también es muy importante. Distrofia endotelial de Fuchs también para ver si es que un signo, digamos, de que ya la córnea se nos esté descompensando es que el grosor corneal esté aumentando en estos pacientes, ¿no? Yo puedo hacer, digamos, una paquimetría a un paciente ahora y dentro de 5 años le hago, digamos, ahora le encuentro en 520 y dentro de 5 años lo encuentro en 600, es demasiado, entonces me está indicando que ese paciente ya se está descompensando y que el endotelio, pues al perder células endoteliales ya no está funcionando de forma adecuada y por lo tanto, ¿qué está pasando con el estroma? Está reteniendo agua, ¿no? Entonces es muy importante este tipo de estudio. La hipertensión ocular. Anteriormente manejábamos, digamos, algunos algoritmos, algunas tablas en el nivel de los cuales los pacientes que tenían, digamos, córneas gruesas, tendrían, si nosotros les tomamos la presión intraocular, digamos, encontrábamos, pónganse, presión en 30, ¿no? Le hacemos una paquimetría al paciente y de repente el paciente tenía una medición en 600. Entonces, no es que ese paciente tenga una hipertensión ocular propiamente dicha, sino que como tiene un grosor corneal bien grueso, bien amplio, entonces esto conlleva que la medición de la presión intraocular sea más
más alta, ¿no? Entonces, por eso tenemos tablas de conversión. Por lo mismo, tenemos pacientes, por ejemplo, con córneas delgadas, encontramos una presión en 30 y esta presión no va a ser 30, pues podría ser 35. ¿Por qué? Porque córneas delgadas nos dan mediciones del grosor de la presión intraocular menores, entonces tenemos que hacer una tabla de conversión para todas ellas. Pero últimamente, según estudios de glaucoma, ya no manejamos, no hacemos esa conversión. Simplemente un paciente con una córnea delgada tiene mayor riesgo de desarrollar un glaucoma futuro versus un paciente que tiene la córnea gruesa. Eso es lo que, para eso, digamos, nos sirve bastante el estudio del grosor corneal en pacientes con hipertensión ocular. Asimismo, también el trauma de cirugías intraoculares, ¿no? O sea, ver, digamos, después de una cirugía de catarata, ver si tengo un edema corneal por ahí, ver cómo está el grosor, ¿no? O ver, digamos, el grosor previo, pre-cirugía versus post, ¿no? Para ver si es que por ahí tengo algún indicio de que la córnea se me quiera descompensar, así como cuando evaluamos pacientes con distrofias endoteliales, ¿no? Y también el uso de lentes de contacto, pues, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿qué áreas de estudio tenemos? Lo que nosotros estudiamos más es qué cosa, la zona central, a un diámetro de qué, de 4 milímetros en total. Entonces, a nivel central, la córnea va a tener un grosor de 520, ¿no? Es lo normal. A nivel paracentral, de 4 a 7 milímetros alrededor, de 520 a 570. Periférica, de 630 a 720, y limbar de 1000 micras. Entonces, si ustedes ven, la córnea a nivel central es más delgada y conforme nos vamos yendo a la periferia de la córnea ¿qué va a pasar? Se va a engrosar más, llegando a su máximo punto a nivel del limbo. Eso tengan en claro bien eso, ¿sí? La córnea a nivel central es más delgada y conforme nos vamos yendo a la periferia, la córnea va a ser más gruesa. Ahora, tenemos las paquimetrías ópticas que van a usar prismas oculares y el objetivo es hacer, digamos, coincidir el endotelio de la sección óptica con la del epitelio, ¿no? Entonces, eso, digamos, la podemos hacer con la lámpara de hendidura, ¿no? E indirectamente medir, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Que son muy accesibles porque uso mi lámpara de hendidura. Obviamente no vamos a ser invasivos porque no vamos a incidir sobre la superficie corneal, lo vamos a tocar directamente con un aparato. Ahora, desventajas que no hay un buen alineamiento. O sea, yo poder tomar este grosor corneal con la lámpara no va a ser muy exacto. Por ahí puede haber algunos errores. No recuerden que acá vemos, las medidas son por micras. Entonces, basta que haya diferencias de 10, 15, 20 micras, ya hay bastante variación, ¿no? Y obviamente, recuerden que las lámparas trabajan con milímetros, entonces no va a ser muy exacto, ¿no? Y obviamente va a requerir bastante entrenamiento para obtener medidas precisas, ¿no? Por lo mismo, como digo, que son estructuras muy pequeñas. Ahora, tenemos el uso de ultrasonido en paquimetría, ¿no? Nosotros ya colocamos anestesia tópica y incidimos este aparato con ultrasonido sobre la región central o que queremos evaluar de la córnea para poder hacer la medición, o también por inmersión por medio de agua, ¿no? Entonces, colocamos, pues, ¿no? Tenemos un transductor que va a emitir ultrasonido sobre el tejido, va a haber una reflexión, los ecos van a regresar al transductor y esto nos va a formar una imagen bidimensional, como en la ecografía de modo B o en las VMs, y en algunos casos gráficas simples y picos valles, como por ejemplo la ecografía de modo A, que eso lo usamos para, por ejemplo, en paquimetría, ¿no? En paquimetría y sobre todo para medir lo que es longitud axial del ojo, usamos lo que es ecografía modo A, ¿no? A nivel de picos y gráficas. Pero si queremos ver imágenes bidimensionales, ya usamos el modo B, como la ecografía convencional, como acá podemos ver el globo ocular, y VM para evaluar lo que es segmento anterior del ojo, ¿no? Bueno, estos son iguales, por ejemplo, esto es una VM a nivel del cual, miren, nosotros estamos evaluando acá lo que es el segmento anterior del ojo. Fíjense, aquí está el cristalino, aquí tenemos el iris, la cámara anterior, la córnea, acá tenemos el cuerpo ciliar y fíjense, acá vemos un ángulo cerrado, ¿no? Fíjense, el iris prácticamente está chocando con el endotelio y acá ya está a punto de chocar, entonces nos permite evaluar lo que es la cámara anterior versus, por ejemplo, este también es un modo B, pero esto es una ecografía de ojo convencional, ¿no? Donde estamos identificando estructuras internas del ojo. Tenemos acá la cavidad vítrea, tenemos aquí la retina y tenemos aquí la coroides, ¿no? Entonces podemos identificar también la excavación del nervio óptico, identificar, digamos, si es que por ahí hay alguna opacidad a nivel del vítreo, trastornos a nivel del vítreo, o si es que por ahí encontramos desprendimientos de retinas o desprendimientos coroideos. Versus un modo A, por ejemplo, donde nosotros vemos esta gráfica de picos y a nivel de ello podemos, digamos, hacer diversas mediciones, ¿no? Ahora, esta paquimetría ultrasónica se considera el gold estándar y es la que está más utilizada actualmente, ¿no? Como le dije anteriormente, utiliza los principios de la ecografía modo A,
Y por medio de esta ecuación nos da pues las mediciones, ¿no? Y es una técnica, como les dije, de contacto. Tenemos aquí el transductor, colocamos obviamente, si les ingresa una pestaña, un pequeño cuerpo extraño al ojo, a la superficie corneal, produce molestia, imagínense pues, que un traductor choque con la superficie del ojo, pues va a molestar, ¿no? Entonces, es muy importante usar anestésicos. Y hay mayor resolución y precisión, se pueden distinguir también algunas capas corneales, ¿no? En la técnica de inmersión. Ahora tenemos también las técnicas de no contacto, como por ejemplo interferometría con láser, como el OCT de segmento anterior, que aquí no tengo que colocar un transductor directamente al ojo, sino va a haber luces, ondas que van a incidir sobre la superficie anterior del ojo y nos va a dar, ¿qué cosa? Una medida, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una máquina de tomografía, obviamente va a ser más sofisticada, ¿no? Las ventajas es que no va a haber contacto, o sea, yo no tengo que colocar la anestesia al paciente, no tengo que estarle, digamos, colocando un transductor y sobre todo el riesgo de infección y de lesiones a nivel de la superficie ocular disminuye. La curva de aprendizaje es baja, ¿por qué? Porque mayormente la máquina es automática, ¿no? Tiene alta resolución, el tiempo de generación de la imagen es rápido, pero lo que sí, la desventaja es que necesitas un medio transparente, o sea, si tienes un edema corneal ahí difuso o una opacidad corneal difusa, lamentablemente no vas a poder hacer este examen. Versus que sí lo puedes hacer, por ejemplo, con un tipo ultrasónico, ¿no? Ahora, también nosotros hacemos estudio de la curvatura corneal a nivel de lo que es la queratometría y la topografía, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante evaluar la curvatura corneal también? Porque nos permite estimar el poder refractivo de la córnea y nos permite también evaluar el astigmatismo corneal posterior a cirugía de catarata, sobre todo. También nos permite adaptar los lentes de contacto, ¿no? Porque si tengo córneas curvas, córneas más planas, pues yo tengo que adaptar los lentes de contacto de acuerdo a esa forma de la córnea. O sea, los ojos son diferentes y el lente de contacto que me pueda dar a mí no le va a dar a cualquiera de ustedes. Por eso es muy importante pues hacer queratometría para adaptar lentes de contacto. También para diagnosticar queratocono y también para el cálculo de lente intraocular. Recuerden que, como le dije anteriormente, la córnea es la estructura refractiva más importante del ojo. Entonces, para yo poder, digamos, operar mi paciente de catarata, digamos, poder adaptarle o encontrar un lente intraocular adecuado y poder dejar ese paciente métrope, pues tengo que hacer una buena queratometría, tener conocimiento de las curvaturas de la córnea, el poder de la córnea, el poder refractivo para yo poder hacer un buen cálculo de lente. Entonces, todo eso lo hacemos con máquinas, ¿no? Obviamente, digamos, estas son máquinas antiguas, ¿no? Ya no usamos mayormente estas máquinas. Ahora, los nuevos equipos como autorrefractómetros o, por ejemplo, los IOL Master o los topógrafos ya tienen incluidos los queratómetros y ya no tenemos que usar estos, ¿no? Pero estos son históricos y es bueno también ver cómo van, pues, ¿no? También tenemos las queratoscopías con discos plácidos para poder evaluar, digamos, superficie o regularidad de la superficie corneal, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que es irregular, ¿no? Y que nos sirve bastante para evaluar pacientes con queratocono, por ejemplo, ¿no? Ahora, la topografía corneal viene de topos, ¿no? Arte de escribir y delinear detalladamente la superficie de un terreno. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a evaluar? La superficie externa de la córnea, ¿no? Conocer los detalles de la córnea, ver mapas de curvatura, mapas de grosor, mapas de elevación. Entonces, estos datos que vamos a obtener de esta imagen se van a codificar en colores, ¿no? Los colores fríos nos van a conllevar, digamos, a grosores corneales más gruesos. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, casi en la periferia son colores fríos, porque recuerden que les dije, la córnea en la periferia es más gruesa, versus los colores cálidos, de rojo a, por ejemplo, amarillo, nos van a, pues, reflejar poderes altos, digamos, eh, adelgazamientos corneales más altos, córneas más delgadas, ¿no? Entonces tenemos muchos topógrafos, como por ejemplo el Orscam, que es un poco antiguo, que va a constar de cámaras de videos, también consta de lámparas de hendiduras a 45 grados, y cada una va a tomar 20 imágenes, ¿no? O sea, son más efectivas, ¿no? Entonces nos da una topografía de la córnea anterior y posterior, curvaturas anteriores y posteriores, y también nos da el dato de paquimetría, y esa es una técnica de no contacto, ¿no? Y tenemos aquí los mapas, pues, ¿no? Mapas de curvatura, mapas de paquimetría, mapas de elevación y todo lo demás, ¿no? Ahora, últimamente tenemos lo que es el Pentacam, ¿no? Que es un topógrafo de alta resolución, es nueva, y usa lo que es cámara fotográfica de Shine Flag que va a rotar y nos da, este tipo de cámara de Shine Flag nos da imágenes en 3 dimensiones, ¿no?
O sea, es más sofisticada, ¿no? Ahora, máquina Pentacam nos da mediciones de la córnea Hola. anterior y posterior. ¿Aló? Sí, disculpe, una consulta con respecto a la diapositiva anterior. Ujú, Este Pentacam, para poder ver en tres dimensiones, ujú. ¿a través de qué tecnología lo hace? ¿A través de ultrasonido No, 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 no es ultrasonido, son ondas magnéticas, ¿no? Por eso son de Ah, no ya, contacto. tipo Claro. como la resonancia o distinto? Es un poco distinta, lo que pasa es que, digamos, va a usar ondas y va a usar al mismo tiempo cámaras, ¿no? Para poder, digamos, nosotros tener estas imágenes, ¿no? Entonces, Ah, ya. son por medios, digamos, ópticos, pero no van a usar contacto, no van a usar ultrasonido, ¿no? Ok, sí. Entonces, en este caso, digamos, son como que ondas, pero es diferente a la resonancia magnética. Ah, ya, ya, ya. Ok, chévere. Gracias, doctora. Ujú. Sí, entonces por eso lo que son métodos de no contacto, o sea, yo no tengo, digamos, que incidir, por ejemplo, como con transductores sobre la superficie, como por ejemplo la ultrasonía, la paquimetría ultrasónica, de colocar un aparato, ¿no? Simplemente estos aparatos ya tienen ondas, y todo lo demás, que nos van a permitir tener estas imágenes sin tener contacto con el ojo, ¿no? Entonces, por eso son muy cómodas, ¿no? Al menos de realizar para el paciente. Entonces, este pentacam nos mide tanto las curvaturas anteriores y posteriores de la córnea, nos mide también la paquimetría corneal desde el limbo hacia la parte central, nos permite análisis en 3D y nos permite también en algunos casos cálculo de lente intraocular en algunos pacientes, ¿no? Pero nosotros para hacer cálculo de lente intraocular usamos más el IOL Master, que un equipo muy moderno, ¿no? No usamos mucho los topógrafos para hacer estos cálculos de lente intraocular, pero como un adicional, este equipo también nos permite hacer un cálculo de lente intraocular, ¿no? Tenemos también el Galilei, que es similar al Pentacam, que también tiene cámara Shine Flag y discos plácidos, los discos que les enseñé anteriormente, que también nos mide paquimetría, también nos permite ver toda la topografía de la córnea y del cristalino, pero nos sirve más para ver córnea. También nos permite ver el análisis 3D del segmento anterior. O sea, ambas también nos produce como que una pequeña tomografía del segmento anterior, ¿no? Pero no mayor detalle como, por ejemplo, un OCT de segmento anterior o una VM, ¿no? También nos permite el análisis del cristalino, ver si es intumescente, si es que, digamos, está muy opaco, la densitometría del cristalino y de la córnea y pupilometría, ¿no? O sea, medir, digamos, el tamaño o el diámetro de la pupila. Ahora, la microscopía especular es también una técnica de no contacto a nivel del cual nosotros vamos a estudiar el endotelio corneal. Acuérdense, con la tomografía básicamente nosotros evaluábamos lo que era grosor corneal y digamos, algunos detalles de la cámara anterior y un poco el cristalino. Con el topógrafo básicamente nos sirve para ver, digamos, curvaturas de la córnea, un mapa de la córnea, la superficie de la córnea, grosores de la córnea a nivel de las diferentes partes y elevaciones posteriores y anteriores que pueda tener la córnea. Eso para eso más que todo nos sirve un topógrafo, ¿no? Sobre todo en pacientes, por ejemplo, que puedan tener queratoconos o pueden tener astigmatismos altos, ¿no? Y la microscopía especular me va a evaluar directamente qué cosa, el endotelio corneal. O sea, con este aparatito yo voy a estudiar qué cosa, la capa de células endoteliales de la córnea, ¿no? Ahora, indirectamente también esta microscopía especular, al evaluar la córnea, también me mide el grosor corneal, me hace una paquimetría, ¿no? Entonces, por eso tenemos sistemas de contacto y de no contacto. De contacto, paquimetría ultrasónica, perdón, que es el gol estándar, acuérdense, porque les puede venir su examen. Y, por ejemplo, las de no contacto, que también me miden el grosor corneal, pero sin, pues, tocar el ojo directamente. Entonces, ¿con qué puedo medir sin contacto la córnea? Microscopía especular, topografía corneal y también OCT segmento anterior o tomografía, Doctora, ¿no? disculpe, ¿podría repetir el gold standard? No lo logré Hay el gol escuchar muy bien. estándar, o sea, el gol estándar, digamos, ese es el examen de elección que se hace, ¿no? Por ejemplo, el gol estándar, por ejemplo, para identificar, digamos, tumores, es la anatomía patológica, ¿no? En cambio, para nosotros el gol estándar para hacer eh, paquimetría es la paquimetría ultrasónica, ¿no? O sea, es la que mayormente se usa y porque es más barata, porque es más fácil, porque está más a la mano, porque en algunos, pero lo malo, digamos, es que hay contacto, ¿no?
Entonces, el gol estándar para hacer paquimetría corneal es la paquimetría ultrasónica. Pero la ¿Qué paquimetría dices, doctora? ultrasónica, ah, ya. Pero la paquimetría ultrasónica es de contacto, acuérdense. Es una de sus desventajas. En cambio, si yo tengo, digamos, instrumentos de no contacto, son, por ejemplo, la microscopía especular, la topografía corneal y la tomografía, que me hacen mediciones de también grosor corneal, ¿no? Entonces, acuérdense de ello. Ya, en este caso, la microscopía especular nos estudia el endotelio corneal. Entonces, ¿por qué es importante estudiar el endotelio corneal? ¿No? ¿Por qué? Porque me permite evaluar la homeostasis e hidratación estromal. O sea, si yo tengo un buen conteo endotelial, tengo células que tengan buena forma, buena distribución, pues obviamente la transparencia corneal se va a garantizar, ¿no? Asimismo, digamos, ¿qué va a pasar? Si yo, digamos, no es que las células endoteliales no es que con el tiempo se vayan a reproducir, sino que ¿qué va a pasar? Pueden perder su, digamos, en esta zona yo me puedo quedar sin 2 células endoteliales y esta zona va a quedar hueca. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a cubrir esta superficie que está sin células endoteliales, pero no es porque se va a aumentar el número de células endoteliales, no, porque célula endotelial que se pierde es célula que ya no se va a volver a recuperar. Pero ¿qué va a pasar? Que estas células, para poder, digamos, cubrir esta área que no tiene células endoteliales, se van a hipertrofiar, van a aumentar su tamaño, aumenta el tamaño de esta, aumenta el tamaño de las demás y van a cubrir esa zona, ¿me entienden? Van a migrar. Ahora, el daño a nivel de estas células endoteliales se va a producir porque traumas a nivel de cirugías como la más extendida cirugía de catarata, inflamaciones como por ejemplo las uveitis y las distrofias endoteliales como por ejemplo la de Fuchs, ¿no? Ahora, también porque es importante el estudio, porque digamos nosotros podemos evaluar y digamos verificar si es que por ahí ha habido una descompensación corneal. Por ejemplo, acá tenemos la imagen de un edema corneal y lo describen como una descompensación corneal secundaria a un glaucoma agudo, pero digamos habría que ver que este paciente, digamos, esperar, manejarle la hipertensión ocular, bajarle la presión y ver si con el tiempo recupera la transparencia corneal. Si yo veo que en un mes, 2 meses, 3 meses sigue igual de opaca, obviamente este paciente se ha descompensado. Entonces, verle en lo posible de tratar de hacerle una microscopía especular para poder valorar el conteo de células endoteliales. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, una córnea opaca, esta microscopía especular no se va a poder realizar. ¿Por qué? Porque necesito que esté todo transparente, ¿no? Ahora, tengo acá una queratopatía bulosa. Miren, ve cómo está el epitelio con múltiples bulas. ¿Por qué? Porque esta córnea también se ha descompensado, ¿no? Entonces, es muy importante ¿para qué? Para evaluar la cantidad de células endoteliales que yo quiera, que yo tengo, evaluar la calidad, la distribución, el tamaño, la forma de estas células. ¿Por qué? Porque últimamente, como les digo, la cirugía, los procedimientos de cirugía de catarata han aumentado. Entonces, para yo, digamos, poder hacer una cirugía de catarata, tengo que saber qué cosa, ver cómo está el conteo endotelial, ver cómo están las células endoteliales del paciente que yo voy a operar. ¿Para qué? Para ver si es que ese paciente tiene riesgo de descompensación o no tiene riesgo de descompensación. Si tengo un paciente que tiene 2000 de conteo endotelial, tiene buena hexagonalidad, tiene buen CV, un paciente que yo tranquilamente lo puedo operar, ¿no? Pero si por ahí tengo un paciente pues que tiene un conteo de 800, 700 de células endoteliales, están hay hiperplasia de las células endoteliales, ¿no? Perdón, hay hipertrofia, ¿no? O sea, hay agrandamiento de estas células y han perdido su forma. Obviamente, si yo a ese paciente lo opero, tengo alto riesgo de descompensación corneal. Entonces, yo prefiero mejor decirle, ¿sabe qué, señor? Yo le recomendaría no operarse la catarata porque se le va a descompensar la córnea, puede quedar así o puede quedar así, encima que no va a recuperar visión o por el contrario, la visión se le va a ir más abajo de lo que tiene, le va a doler el ojo, porque tener el ojo con estas bulas duele, ¿no? ¿Por qué? Porque estas bulas se revientan y hay exposición de la superficie corneal y obviamente al haber un roce con el párpado va a doler, ¿no? Y obviamente con el tiempo este paciente con una descompensación como esta se puede ir a la queratopatía bulosa. Y obviamente este paciente con este edema corneal tampoco va a ver bien, ¿no? ¿Por qué? Porque el medio, la córnea está opaca. Entonces, por ello es muy importante estudiar para ver si es que es factible operarse o no. Y también en pacientes, por ejemplo, que tienen distrofias endoteliales, hacer un seguimiento de cómo está, digamos, tu conteo de células endoteliales ahora en el 2021 y ver cómo está el próximo año, en el 2022, y hacer un seguimiento y ver en cuánto tiempo se te va a descompensar tu córnea y hacer un pronóstico y ver qué tipo de tratamiento se te va a dar. Últimamente, por ejemplo, ya se opta por hacer trasplantes endoteliales, ¿no? A estos pacientes.
Entonces, ¿cuál es el principio de esta microscopía especular? Que va a usar la propiedad de reflexión de los rayos luminosos que van a incidir sobre el efecto, sobre el endotelio corneal, reflexión, y esta va a captar la luz endotelial, se va a formar una imagen y a nivel nosotros, digamos, del programa, vamos a hacer un conteo, analizar el número, la forma de estas células y el tamaño, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es un microscopio especular antiguo, ahora ya no son así, ahora son más modernos, ¿no? Pero va a tener una fuente de luz, un ángulo de incidencia fijo, va a haber también magnificación y se va a captar la imagen, ¿no? Pero nosotros ya no lo tomamos así con estos visores, ¿no? Ahora nosotros ya todo es por medio de pantallas, ¿no? Ahora, anteriormente se hacían las de contacto y las de no contacto. Ahora ya no usamos estas, las de contacto. Ahora usamos estas, las más modernas, las de no contacto. Que si se dan cuenta, se asemeja a la vincha por ejemplo, de un microscopio, de una lámpara de hendidura, pero fíjense, ¿ve? Es una máquina más moderna, tengo aquí la imagen, yo ya no tengo que estar colocándole al paciente un lente, no tengo que estarle colocando anestesia, que el paciente siente sensibilidad, no. Simplemente ya, por medio de la reflexión de esos haces de luz, se va a formar la imagen y yo puedo captar por medio del programa el paciente, se pueden hacer los cálculos y todo lo demás, ¿no? Ahora, las indicaciones, evaluar la reserva endotelial antes de una cirugía. Todo paciente que se va a hacer una cirugía de catarata sí o sí se tiene que hacer un conteo de células endoteliales y con ello decidir el tipo de cirugía. A mí me ha pasado que, por ejemplo, me ha tocado operar a una paciente, pónganse, de 80 años, que se veía todo muy bien. Lo examiné en la lámpara, tenía una catarata que se podía sacar por facomulsificación tranquilamente, y se veía todo bien, ¿no? Buena dilatación pupilar y todo. Y le mando a hacer los exámenes, porque en mi mente estaba hacerle facomulsificación. Entonces ya me había quedado con esa idea, pues, ¿no? Y se realiza los exámenes y viene y me dice, doctora, ya tengo el examen. Y le veo y su número de células endoteliales era de 900, no, de 1000, perdón, eran 1000. O sea, es muy poco, pues, ¿no? Mire, de 1000 bajar a 500, o sea, el riesgo de descompensación corneal en esa paciente es alto, versus que yo opere una paciente con 2000 o con 1900 o 1800, es diferente. Entonces, a esa paciente yo no le realicé facomulsificación, sino yo le expliqué y le dije, ¿sabe qué, señora? Mire, tiene alto riesgo de descompensarse la córnea posterior a una cirugía. Ahora, si yo hago facomulsificación, que es la cirugía más moderna, no le pongo punto, pero yo gasto más energía, y las células endoteliales que se van a perder van a ser mayores. Entonces, yo le ofrezco otro tipo de cirugía a nivel del cual yo no pueda o no tenga que gastar energía y tenga menos riesgo de descompensación con él. ¿Y qué le dice una mininuc? El mininuc no gasto energía, si uso un buen viscoelástico, saco con la catarata despacito, con mucho cuidado, el riesgo de pérdida de células endoteliales es menor versus una facomulsificación. Doctora, una consulta. ¿Qué número de células endoteliales puede tener un paciente para que sea seguro? O sea, ¿cuál sería el límite? No, por Que ejemplo, decir, a partir de acá abajo ya no, ya. es variable, va a depender del tipo cirujano, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo creo que si tienes un paciente con un conteo menor de 1000, ya menos de 1000, ya pensarlo muy bien. Yo personalmente un paciente con menos de 1000 ya no lo operaría ya. Yo no lo operaría porque el riesgo de descompensación corneal es alto, ¿no? Menos de 1000. Okidoki. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un conteo de 1000, 1200, me ha tocado operar pacientes con conteos de 1000, dos pacientes, y a los dos pacientes les hice mini-NUC y no se me descompensaron las córneas. Obviamente, igual no te va a evolucionar como un paciente que tenga un conteo de 1800, pues, ¿no? Que a la semana ya quizás esa córnea esté transparente, ¿no? Pero estos pacientes demoran en recuperarse, se recuperan, pero demoran, ¿no? ¿Por qué? Porque también tienen poca cantidad de células. Entonces, para que las pocas células que quedan migren hacia las zonas donde hay edema corneal, donde hay inflamación, todo eso demora. Entonces, por ello es muy importante a todo paciente para cirugía de catarata hacerle, ¿qué cosa? Un examen de células endoteliales. ¿Por qué? Porque por ahí, digamos, de acuerdo al conteo, a la forma y todo lo demás, te puede cambiar tu técnica quirúrgica. Ahora, también esto nos sirve para hacer la valoración de córneas donantes para QPP, ¿no? Obviamente, si por ejemplo yo tengo una córnea donante que tiene 500 de célula, pues no lo voy a trasplantar. ¿Por qué? Porque se va a descompensar, no me va a servir de nada. Entonces, es muy importante también para evaluar córneas que vamos a trasplantar a los pacientes. Y también diagnóstico de enfermedades corneales y de distrofias como las endoteliales, como tipo Fuchs, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué parámetros vamos a estudiar? Densidad celular, o sea, el número de células endoteliales, la hexagonalidad, que consiste en la forma. Lo normal es que estas células sean hexagonales, que tengan 6 lados, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la célula pierde sus 6 lados? Es que ya es una célula defectuosa, ¿no? Entonces, ojo, ahí también, ¿no? Puedes tener un montón de células endoteliales, puedes tener 1500, 1600, pero si la hexagonalidad está alterada en muchas células, ya pues ya te puede indicar
algún tipo de distrofia o enfermedad corneal, ¿no? Y el coeficiente de variación de celular quiere decir que nos evalúa el tamaño de las células. Es diferente, digamos, una célula que tenga el triple de tamaño versus a una que tenga el tamaño normal, ¿no? Obviamente, si tiene un tamaño más grande, quiere decir que esa célula se ha hipertrofiado y que ha migrado, ¿no? Y que obviamente va a haber zonas a nivel de los cuales ha habido pérdidas de células endoteliales. Entonces, hay que evaluar todos estos parámetros para poder determinar si es que es un endotelio sano, si es que por ahí se me puede descompensar. ¿No? Entonces, la densidad celular, el número de células endoteliales, fíjense, miren, ve cada uno de estos hexágonos es una célula. En los niños, 3.500 por milímetro cúbito, y en el adulto ya va a ir bajando, va de 1.500 a 3.000, ¿no? Y en el adulto mayor de 2.000, ¿no? Ahora, menos de 1.000 hay un riesgo significativo de descompensación corneal. Por eso lo que yo le digo que mejor no hacer cirugía, ¿no? Porque te puedes meter en problemas. De repente es un paciente que tiene 20-200 con su catarata, con sus lentes, ya te quieres dar de avesado y le haces una facoemulsificación y se te descompensó la córnea, ese paciente no te va a quedar con 20-200, te va a quedar con MM. Entonces, obviamente el paciente no se va a sentir bien, ¿no? Que diga, oye, en vez de mejorar, empeorado. Entonces, por eso ser muy directo con los pacientes y decirles, ¿sabes qué? Tienes alto riesgo de descompensarte y mira, yo te sugiero que mejor no te operes. Y si a pesar de todo eso el paciente desea operarse, pues que firme su consentimiento informado y ese hincapié en el consentimiento informado de que tiene alto riesgo de descompensación corneal y si el paciente lo firma ya pasa algo, ya te libraste del problema, ¿no? Pero de preferencia, no meterte ahí. Si es un paciente, como te digo, con esta cantidad de células y quiere operarse, y ya tú eres oftalmólogo, bacán, tienes experiencia, pero de preferencia mándaselo a un corneólogo o a un especialista en segmento anterior que obviamente tiene más experiencia tratando este tipo de pacientes y obviamente va a tener un mayor gasto de energía y menos tiempo quirúrgico que te va a reducir el número de pérdidas de células endoteliales, ¿no? Doctora, ¿Aló? Dime. sí, ¿me escucha? En estas fotos que se encuentran en la mano derecha, ¿son ¿Ya? diferentes enfoques o son No, este son número de diferentes células? pacientes. Son diferentes pacientes. Por ejemplo, aquí vemos, y también diferentes enfoques, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá vemos una vista más panorámica y si se dan cuenta hay múltiples, ¿no? De una sección de endotelio. Acá hay un aumento un poco más, ¿no? Donde podemos verlos un poco más grandes y si la vemos a mayor detalle, ya miren, vamos viendo acá las células, ¿no? Se dan cuenta hay algunas más chiquitas, algunas más grandes, ¿no? Con mayor detalle. Gracias, Eso es lo doctora. que nos permite, eso es lo que nos permite evaluar, por ejemplo, la microscopía especular moderna, ¿no? Ahora, en cuanto al coeficiente de variación, nos va a medir lo que es la superficie media de células y la desviación estándar de la hexagonalidad, ¿no? Ahora, esto el polinegativismo nos ve el aumento de la variación. Entonces, si hay, por ejemplo, un aumento mayor de 40, o sea, en la forma de las córneas, mejor no operar porque no va a tolerar la cirugía. Si bien es cierto, puede tener un buen conteo de células endoteliales, pero las formas de las células son anormales, obviamente esa córnea no se va a recuperar y por lo tanto mejor no operarlo, ¿no? ¿No? Y asimismo, tenemos el porcentaje de células hexagonales, ¿no? Que tiene que ser cercana al 100%, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay un pleomorfismo, o sea, cambio de forma de estas células hexagonales mayor al 50%, no va a tolerar la cirugía, porque células que no son hexagonales son células que ya son anormales, ¿no? Entonces, es como decirte, a ver, ¿qué cosa? A ver, unos soldados que se van a la guerra, ¿ya? Entonces, no vas a mandar a la guerra a unos soldados, pues a soldados que sean, por ejemplo, con habilidades especiales, ¿no? Por ejemplo, digamos que estén en silla de ruedas, o por ejemplo que, digamos, tengan algún retraso del desarrollo psicomotriz, o por ejemplo que sean pacientes con síndrome de Down, pacientes especiales, ¿no? O sea, no vas a mandar una guerra a esos soldados porque ¿qué va a pasar con esos soldados? Pues llega el enemigo y el toque, pues les va a producir daño, ¿no? Y al producir daño y tienes más del 50% de tu ejército de pacientes que son así especiales, con habilidades especiales, obviamente tienes más chance de perder la guerra, ¿no? En este caso, digamos, estos pacientes especiales serían pacientes, células endoteliales que tienen pleomorfismo mayor del 50% y la guerra es la cirugía catarata, entonces no van a tolerar la cirugía, ¿no? Entonces es muy importante ver todo ello. Ahora, también había antes la microscopía confocal que se usaba antes, pero ahora ya no usamos mucho, que también es una técnica no invasiva y que haces un estudio tridimensional de gran nitidez y contraste. Y también, ¿qué es lo que vas a hacer acá?
sea, vas a iluminar, por ejemplo, la zona pequeña que tú quieres examinar, como por ejemplo algún segmento de la córnea. Vas a tomar un haz luminoso y vas a iluminar esta zona que tú quieres examinar. Y por lo tanto, ¿qué te va a permitir evaluar? Te va a permitir evaluar las capas de la córnea, como por ejemplo el estroma para poder ver edema o algunas cicatrices corneales, o análisis de algunas estructuras corneales, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un tipo de microscopía confocal, ¿no? Ves algunas estructuras del estroma anterior de la córnea con algunos queratocitos, ves, mires, algunos plexos corneales nerviosos, por eso la córnea es una estructura muy inervada, apenas tienes una pequeña abrasión en la córnea y ya te duele, pero de los mil demonios. Y también puedes ver el endotelio con algunos pliegues, ¿no? Entonces, con la microscopía confocal puedes ver varias capas de la córnea, ¿no? En cambio, con la microscopía especular solo ves básicamente el estudio del endotelio. Entonces, esto es un poco en lo que respecta a estudios de apoyo al diagnóstico en oftalmología, pero de la parte externa. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo adicional? ¿Ninguna? Ya. Vamos a pasar un poco al otro tema en lo que es biopsias diagnósticas en oftalmología, en patología ocular. Ok. A ver, un ratito. Un momentito. Ya. Entonces vamos a hablar acerca de biopsias que van a ayudar al diagnóstico en patología ocular externa, ¿no? Entonces, es muy importante también, al igual que en otras especialidades, como por ejemplo las quirúrgicas o por ejemplo las oncológicas o las reumatológicas, la comunicación entre el patólogo y el oftalmólogo. En este caso, el patólogo ocular, ¿no? Es muy importante, sobre todo si vamos a querer diagnosticar algunas enfermedades o algunas neoplasias, ¿no? Entonces, si nosotros queremos enviar, por ejemplo, una orden de patología al laboratorio, nosotros que tenemos que incluir en esta hoja de orden los siguientes datos. Por ejemplo, siempre el nombre del paciente, el sexo del paciente, la edad y fecha de nacimiento del paciente, incluir la fecha y el tipo de cirugía que se ha hecho es muy importante, y el tipo de material enviado para estudio, ¿no? Entonces, en este caso nosotros vamos a, por ejemplo, básicamente enviar tejido, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de tejido? Pues tienes que colocar si es párpado, si es conjuntiva, si es córnea, si es esclera, ¿no? Si es retina, y la localización del tejido, pues, ¿no? Puede ser, si es párpado, párpado superior, región media del párpado inferior, conjuntiva temporal, conjuntiva nasal, y todo ello, ¿no? Hay que siempre localizar el tejido, ¿no? También la historia clínica del paciente, un pequeño resumen, los datos de laboratorio, hay algo quirúrgico, o sea, lo que tú pudiste encontrar cuando operaste, ¿no? Y el diagnóstico clínico, o sea, lo que estás sospechando, ¿no? Estás sospechando, por ejemplo, carcinoma vasocelular, le pones ahí carcinoma vasocelular o neoplasia de párpado, ¿no? Y si puedes hacer un dibujo, sería lo mejor, ¿no? De dónde has retirado la lesión. Así mismo, bueno, nombre del médico remitente, teléfono, bueno, en esos casos también, ¿no? Digamos, siempre, digamos, si tú envías una orden, va a ir con el sello y firma del médico que lo ha solicitado. Y últimamente también, pues, correo, donde últimamente, digamos, los laboratorios envían los resultados tanto a los pacientes como al médico tratante, ¿no? Entonces, por ejemplo, los medios de fijación, normalmente se va a usar el formol, el 10% tamponado. O sea, nosotros queremos enviar una muestra para que dure, para que se pueda fijar, hay que colocarlo en formol. No lo vamos a colocar, digamos, en un frasco y no le pongo nada y lo envío y obviamente esa muestra pues, se va a alterar, ¿no? Entonces, el volumen del material de fijación debe ser 10 veces mayor que el volumen de la biopsia, ¿no? O sea, tengan en cuenta eso. O sea, no voy a colocar, digamos, una muestra de párpado en unos cuantos mililitros de formol. No, tiene que ser 10 veces mayor. Tiene que estar bien remojado ahí en el formol.
Y esto, por ejemplo, de 25 a 30 milímetros en caso de muestras pequeñas, como lesiones conjuntivales, que son pequeñas, biopsias pequeñas de piel, o cubrir enteramente el espécimen que se va a enviar en casos mayores, como por ejemplo evisceraciones de globos oculares o exenteraciones, donde va a haber, pues, como le digo, mayor cantidad de tejido, ¿no? Ahora, la muestra se debe colocar rápidamente en un medio de fijación, ya que la desecación produce artefactos, o sea, retiran y con la misma colocarlo en formol, ¿no? Ahora, si el espécimen se envía por correo, es preferible asegurar su fijación por 24 a 72 horas antes de remitirlo. Bueno, últimamente ya difícilmente lo vas a enviar por correo, ¿no? Nosotros cuando estamos en un hospital, en un centro especializado, mayormente vamos a, digamos, constar con un laboratorio de anatomía patológica, entonces vamos a hacer los envíos más rápido, ¿no? Entonces, por ejemplo, también podemos enviar tejidos frescos, tejidos también fijados en alcohol absoluto, glutaraldehído, va a depender de acuerdo al tipo de estudio que se quiera hacer, ¿no? Por ejemplo, y eso ya lo tenemos que nosotros consultar con el laboratorio, decir, ¿sabes qué? Mira, yo tengo este estudio, quiero descartar tal cosa, ¿qué medio me sugieres? Y ellos te dicen, no, mándalo fresco o mándalo con tal cosa y todo lo demás, ¿no? Ahora, los envases y los rótulos son muy importantes, entonces, el espécimen en fresco, o sea, la muestra va a ser flexible, pero una vez que ya se fija con formol, por ejemplo, se va a volver rígido. Entonces, por ejemplo, si lo vas a extraer de frascos de boca pequeña, como por ejemplo estos de acá, va a ser difícil, ¿no? Y al querer, digamos, retirar, vas a dañar el espécimen, el tejido. Entonces, de preferencia, colocarlo en frascos de boca ancha, ¿no? Y introducirlos también en, ¿cómo se llama? En una bolsa de plástico para evitar, digamos, que por ahí haya fugas, ¿no? Ahora, el rótulo se debe identificar a los nombres del paciente, número de historia clínica, DNI y todo lo demás. Entonces, tienes que poner nombre del paciente, su DNI, su número de historia clínica, tienes que colocar el tejido y la localización en el rótulo, la fecha de la cirugía y el material con lo cual has fijado. Entonces, es muy importante todo ello, ¿sí? Y tenemos varios tipos de biopsia, como por ejemplo la excisional, donde se extrae toda la lesión, ¿no? En caso, por ejemplo, de párpado, por ejemplo, de conjuntiva, extraemos todo y lo mandamos a estudio. La incisional es que solo vamos a extraer una porción de la lesión, nada más, ¿no? Y se recomienda en lesiones extensas o generalizadas, al menos 3 biopsias, se tienes que mandar 3 muestras, ¿no? Y algunas son, por ejemplo, la biopsia en cuña, que va a estar usada en lesiones sólidas, o tenemos algunas por perforación con el punch, o sea, con algunos artefactos, ¿no? Que vamos a perforar y lo vamos a retirar. Y esto se usa en dermatología, ¿no? También se puede aplicar en lesiones corneales. Luego de colocar anestesia corneal, podemos retirar, digamos, lesiones de 3 a 5 milímetros de diámetro de córnea o algunos especímenes de piel de párpado, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tipo de biopsia incisional, tenemos acá este caso clínico, un paciente de 74 años, y que se le diagnosticó un carcinoma vasocelular. ¿Qué se hizo? Se hizo una biopsia incisional, o sea, se retiró toda la lesión. Obviamente, esto abarca, pues, miren, más del 50% de los párpados. Acá se va a tener que hacer una reconstrucción palpebral. Entonces, se resecciona toda la lesión, lo mandamos al laboratorio de anatomía patológica. Igualmente acá, un paciente de 42 años con un molusco contagioso. ¿Qué hacemos? Lo retiramos en su totalidad, lo mandamos y miren, ¿ve? Esta lesión así como que en copa con los virus ahí, molusco contagioso. O este paciente también que tiene un carcinoma vasocelular en el párpado superior y se le retira, ¿no? En este caso, como no abarca párpado, borde palpebral para su buena gente, hacemos una resección amplia de esta, ¿no? Y ya obviamente hacer un paciente mayor, fíjense, va a haber exceso de piel y por lo tanto al retirar yo puedo hacer o puedo hacer un avance de esta piel y suturar y fíjense, casi ni se nota la cicatriz, ¿no? Versus en este caso que acá sí hay compromiso del borde palpebral, tengo que retirar una extensión bien grande del borde palpebral y acá pues la reconstrucción es diferente versus esto, ¿no? O en punch con estas maquinitas que son como que tienen dientes y a través del cual extraemos pedazos de tejidos, ¿no? Como puede ser piel de párpado, pequeñitos, ¿no? O en cuña también, ¿no? Esto, por ejemplo, es una recesión en cuña de una lesión, ¿no? Vemos acá, hacemos una recesión en cuña o en casa invertida. Eh,
sigue esta distribución. Fíjense, ¿ve? A los costados y hacemos como que una casita invertida y unimos estos bordes y colocamos. Esto mayormente cuando es una lesión a nivel de borde palpebral también, cuando hay un compromiso menos del 50%, podemos hacer ello. Obviamente, pues va a quedar una pequeña cicatriz y el hendidura del párpado va a disminuir un poco, ¿no? Porque estamos retirando tejido. Ahora, hay otros tipos de biopsia, como biopsia por rasurado, que vamos a remover la zona elevada de una lesión y que pueden ser suficientes, por ejemplo, en lesiones epidermales benignas, ¿no? Ahí podemos hacer una biopsia por rasurado. O curetaje, que nosotros, por ejemplo, si sospechamos de un carcinoma sebáceo a nivel del párpado, que tiene la forma de un chalacio, yo hago un pequeño corte y hago un curetaje, ¿no? Retiro con curetas. Entonces, es muy problemático porque van a hacer pequeños fragmentos y se van a tratar como especímenes citológicos. O sea, vamos a hacer un examen de citología porque todo va a estar ahí entremezclado, ¿no? Entonces, en el chalación, por ejemplo, podemos mandar a hacer este tipo de biopsia por curetaje, ¿no? Pacientes con chalación a repetición 4, 5, 6 veces que me salen en el mismo lugar, ya pues obviamente ya ahí tengo que sospechar de algo maligno, sobre todo si es un paciente mayor. Entonces ya tengo que mandar una biopsia por curetaje, ¿no? Y también aspiración con aguja fina, que es útil en masas sólidas, y se usan agujas pues delgadas, ¿no? Con jeringas de 10 a 20 y aspiramos el contenido de esa masa sólida y lo enviamos obviamente a patología, pues para un examen de citología y todo lo demás, ¿no? Entonces hacemos, por ejemplo, por curetaje, ¿no? Como un lipogranuloma, parece un chalación aparentemente, hacemos un corte, hacemos el curetaje y obviamente nos sale pues este diagnóstico, ¿no? Ahora, por rasurado, agarro sobre la parte superficial de esta zona sobrelevado, corto, lo mando a examinar y es un papiloma escamoso, ¿no? Que es una lesión benigna. Ahora, también tenemos otros tipos de biopsia, como por ejemplo la paracentesis de cámara anterior y posterior o vitrea. Entonces, ¿qué hago? Digamos, si es en la cámara anterior, coloco una aguja y aspiro un pequeño volumen de humor acuoso, o si es, por ejemplo, en la cavidad vitrea, eh, coloco una inyección y aspiro un poco de líquido vítreo, ¿no? O si en caso ya estoy en una cirugía, eh, por medio de la vitrectomía también puedo aspirar, ¿no? Y en estos estudios de líquidos, tanto de humor acuoso y humor vítreo, se puede hacer estudios citológicos y obviamente hay que coordinar con el laboratorio siempre, ¿no? Esto es en el caso de biopsias, ¿no? Obviamente, por ejemplo, si yo estoy sospechando, por ejemplo, de alguna enfermedad como, por ejemplo, endoftalmitis o algunas infecciones, ya yo lo mando ya a un cultivo también de paso, ¿no? Y ahí obviamente se puede evidenciar presencia de gérmenes. Así también se pueden hacer extendidos de raspados conjuntivales y corneales que se van a obtener con espátulas, ¿no? O hisopos y todo lo demás. Se va a extender en una lámina, se va a fijar con etanol y podemos verlo por medio de citología, ¿no? Y también impresiones conjuntivales como por ejemplo filtro de acetato de celulosa, o sea, papeles, ¿no? Y vamos a hacer, por ejemplo, estudios de deficiencia de vitamina A o queratoconjuntivitis zika, metaplasia escamosa, o algunos cambios, por ejemplo, de pacientes con ojo seco secundario a una artritis reumatoide o síndrome de Sjögren, ¿no? Entonces son muy importantes. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos el procesamiento de estos especímenes, no? En secciones histológicas, ¿no? Al tomar estas muestras es importante evitar la compresión de los tejidos con las pinzas porque se dañan, ¿no? Así también se pueden hacer secciones permanentes y secciones congeladas, ¿no? Asimismo, también los estudios citológicos, que van a ser procedimientos más rápidos, son más fáciles de hacer en vez de procesar una muestra, pero la información va a ser limitada a comparación con, por ejemplo, un tejido sólido, ¿no? Y la muestra puede ser no representativa en muchos casos, ¿por qué? Porque al tratarse del ojo, muchas veces las muestras son pequeñas, ¿no? Miren, el humor acuoso, la cantidad de humor acuoso no llega ni a 1 mililitro y a veces pues no va a alcanzar, ¿no? Entonces pueden ser extendidos cuando el espécimen es líquido y presenta grumos sólidos, entonces se hace una extensión, puede ser impronta cuando se hace una impresión citológica de una sección o de una superficie de lesión, y por ejemplo esto es útil en tumores muy celulares como por ejemplo linfomas, ¿no? Y por aplastamiento también, compresión y extendido de un fragmento útil, ¿no? Que va a ser más que todo en lesiones con escaso estroma, ¿no? Y también aspiración con aguja fina, ¿no? Que dijimos que se va a introducir agujas profundas sobre tejidos sólidos y vamos a aspirar contenido, ¿no?
Ahora, a nivel de párpado y ceja, ¿qué es lo que se va a hacer? Se van a hacer estudios histológicos y citológicos, ¿no? Aunque los histológicos obviamente van a proporcionar mayor información, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué aplicaciones vamos a tener? Diagnóstico de lesiones tumorales, pueden ser pigmentadas, no pigmentadas, lesiones inflamatorias crónicas, lesiones de enfermedades sistémicas como afectación palpebral, como ejemplo, como fibromialgias, por ejemplo, fibrosis, neurofibromatosis, por ejemplo, y estudios de compromisos de bordes quirúrgicos en lesiones malignas, ¿no? O sea, saben que al retirar una lesión hay que retirarla siempre con bordes libres, de 1 a 2 milímetros en cada lado, ¿no? Entonces, es muy importante porque eso nos ofrece pronóstico y tratamiento. Asimismo, también biopsias de lesiones tumorales no pigmentadas, ¿no? Que son lesiones extensas y que requieren biopsias múltiples, que se deben remitir las biopsias múltiples de forma separada, que se tienen que evitar lesiones, las zonas ulceradas o costrosas, ya que se mostrarán lesiones sobreagregadas, y se tienen que tomar biopsias de las zonas de crecimiento o bordes, ¿no? Son muy importantes. Asimismo, en el párpado y en la ceja, en aquellas lesiones que son pigmentadas y que vamos a sospechar de melanoma, se va a recomendar en estos casos, sobre todo de melanoma, porque ya saben que es muy maligno, excisiones totales primarias. O sea, yo no puedo darme el lujo de dejar un borde comprometido porque eso puede hacer metástasis y todo se descontrola, ¿no? Entonces, si la excisión completa no es posible, se tiene que realizar una incisión amplia que tiene que incluir la zona más oscura o más gruesa o una biopsia punch de mayor de 5 milímetros de la zona más característica, o sea, donde nosotros veamos, digamos, tengamos más sospecha de lesión y evitar las biopsias múltiples o por rasurado, ¿no? Y en las lesiones inflamatorias, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace? Se tiene que incluir un área sana de piel, un área adyacente de piel sana, y se tiene que obtener una muestra lo suficientemente profunda como para examinar el tejido subcutáneo, ¿no? En cuanto a conjuntiva, también se hace lo mismo, citológicos e histológicos, pero obviamente siempre, en este caso, los citológicos se van a siempre tener que coordinar con anticipación, porque recuerden que la muestra se puede perder más fácilmente. Entonces, en conjuntivo, ¿qué podemos hallar? Diagnóstico de neoplasias locales, reporte de estado de los bordes quirúrgicos también, hay que también siempre tener bordes libres. También lesiones conjuntivales crónicas o sin respuesta al tratamiento, como por ejemplo granulomas. Confirmación diagnóstica en caso de pacientes que requieren tratamiento agresivo. Si es que, por ejemplo, vemos ahí un paciente que con una neoplasia y que no tengamos bordes libres, pues hay que darle un tratamiento antineoplásico agresivo, ¿no? Para evitar pues que vuelva a recidivar la tumoración. También diagnóstico de enfermedades sistémicas con afectación palpebral, sí. Y confirmación diagnóstica de lesiones benignas, ¿no? Como puede ser granulomas piógenos, quistes de inclusión, pterigium, o algunos nebus y todo lo demás, ¿no? Ahora, las recomendaciones para, digamos, remitir tejidos de conjuntiva son que como esta conjuntiva se va a plegar y va a ser su estudio difícil, lo que tenemos que hacer es tratar de extender la conjuntiva sobre un pedazo de papel o cartón, ¿no? Entonces, humedecemos el papel, cartón o esponja y sobre esa superficie pegamos la conjuntiva porque se va a tender a retraer, ¿no? Y orientar el espécimen si se sospecha de una neoplasia maligna. O sea, orientar y puedes ponerle un puntito y decir esto corresponde a la superficie, a la superficie o al epitelio conjuntival y esto al estroma, la parte profunda de la lesión, ¿no? Siempre ubicarnos. Por ejemplo, esto es un corte histológico de un pterigium. Acá tenemos la degeneración elastótica, mira, del pterigium, ¿no? Y tenemos el epitelio y todo lo demás. O por ejemplo, esto es un melanoma, ¿no? Maligno, ¿ven? A predominio epitelioide y está a nivel de la plica llegando a la carúncula, fíjense, ¿ven? Pues en estos casos, pues tienes que tratar de retirar toda la lesión y se hace un estudio histopatológico. O en este caso, pues tenemos aquí un pterigium, fíjense, a nivel temporal. Retiramos la lesión, lo mandamos al laboratorio de anatomía patológica ocular y encontramos esta degeneración elastótica predominante, ¿no? O, por ejemplo, este es un pterigium con una displasia escamosa, o sea, un pterigium y sobre esta se está formando un cáncer, ¿no? Por eso es muy importante digamos, muestre pterigium, mandarlo a estudiar, porque recuerden, el pterigium, su factor importante de producción, el factor de riesgo más importante de producción va a ser el sol, los rayos UV, y la mayoría de exposición a rayos UV está relacionado con qué, con neoplasias, por eso es muy importante mandar a estudiar los pterigium. Y esto es a nivel de conjuntiva, eso es una melanosis
adquirida con degeneración elastótica, o sea, unos pterigios que tienen algunas coloraciones un poco oscuritas, ¿no? A nivel de la córnea, ¿qué hacemos? Se van a realizar estudios citológicos, también estudios histológicos, ¿no? Pueden ser biopsias, pueden ser estudios de botones corneales o rondanas esclerocorneales de pacientes, por ejemplo, que han sido sometidos, por ejemplo, a nucleaciones y todo lo demás. Ahora, también nos sirve para diagnóstico de infecciones, distrofias, degeneraciones a nivel de la córnea, ¿no? Y también nos permite evaluar la evaluación del riesgo de falla del injerto en pacientes que se van a someter a trasplantes corneales, ¿no? Ahora, en el caso de queratitis, es útil cuando el estudio microbiológico falla, o sea, ya tienes una queratitis, ya hiciste tus estudios, ya le tomaste una muestra, lo mandaste a cultivo, no salió nada, pero el paciente tiene una evolución tórpida. Entonces, en esos casos, ¿qué puedes hacer? Tomar una muestra de córnea, llevarlo a anatomía patológica y quizás por ahí puedas encontrar IFAS, ¿no? Y te ubicaste te encontraste por ahí con una queratitis por hongo, ¿no? Pero tu cultivo te salió negativo. O de repente por acantameba también, ¿no? Entonces, es muy importante para ello, ¿no? Y también puede ser necesaria en algunas distrofias anteriores a patologías por depósito, como por ejemplo degeneraciones lipoideas y todo ello. Ahora, en cuanto al botón corneal, por ejemplo, todo producto de queratoplastia penetrante o laminar debe ser estudiado. O sea, ya, te hice un trasplante de córnea, ya te retiré a ti un pedazo de córnea, te coloqué ya tu córnea donante, pero la córnea que te retiré sí o sí lo tengo que mandar a anatomía patológica a estudiar, siempre, ¿no? Ahora, también nos permite evaluar la determinación de los factores propios del huésped, ¿no? Si es que ha habido vascularización, membranas retrocorneal, que van a permitir evaluar el rechazo del riesgo, de rechazo del injerto. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si tenemos vascularización en la córnea, colocamos un injerto de trasplante corneal, el riesgo de rechazo en esos pacientes que tienen la córnea vascularizada es alto, ¿no? Entonces, todo eso nos permite evaluar todo ello. Y se puede colocar también en medio de cultivo durante varios minutos antes de fijarlo definitivamente. O sea, ver, pues, en el caso de, por ejemplo, de QPPs tectónicas, ¿no? Que de repente por ahí ya estoy haciendo la QPP porque se me ha perforado y es una úlcera micótica, ¿no? Entonces lo puedo colocar sobre un medio de cultivo y posteriormente ya hacerle el estudio anatomopatológico, ¿no? Y la rondana esclerocorneal, que no va a requerir procesamiento histopatológico de rutina, o sea, son en los pacientes que ya hemos retirado, digamos, las córneas con un poco de esclera para ya donar. Y lo que sí se hace es un pequeño cultivo para identificar el germen causante de una probable endoftalmitis postoperatoria. Y en caso, por ejemplo, hicimos una enucleación o una evisceración, un paciente con una endoftalmitis severa, ¿no? Entonces aquí tenemos una rondana esclerocorneal, que es, miren, la córnea con un poco de esclera alrededor, ¿no? Y hacemos una biopsia ahí, un corte histopatológico. Aquí tenemos un botón corneal, fíjense, se hizo un trasplante corneal y el botón que se retiró se va a mandar a estudiar a anatomía patológica, ¿no? Y por ejemplo, acá tenemos una queratitis intersticial con un vasito por este lado, ¿no? A nivel de la córnea, ¿no? O tomamos, por ejemplo, una biopsia de córnea y encontramos acá que cosa unos focos de carcinoma escamoso. O acá tenemos a nivel de la córnea también una displasia escamosa severa, ¿no? Y a nivel de la esclera se pueden realizar también estudios de tipo histológicos de preferencia. Entonces, ¿para qué? Para estudiar escleritis de una etiología incierta, si es que no encontramos alguna causa, necrosis escleral y confirmación de alguna extensión tumoral de alguna neoplasia, por ejemplo, de conjuntiva que se haya podido extender o profundizar hacia la esclera, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos diagnosticar escleritis, necrosis, tumores, ¿no? Como por ejemplo acá tenemos una escleritis crónica, se retiró un pequeño fragmento de esclera y vemos acá una inflamación difusa, ya con incluso zonas de fibrosis, ¿no? Entonces, esto es un poco en cuanto a lo que es patología, examen histopatológico del ojo, ¿no? O sea, nosotros, ¿qué estudios podemos hacer a nivel de los tejidos oculares? ¿Qué patologías vamos a identificar y todo ello? ¿Alguna duda, alguna consulta? Doctora, Ujú. ¿cuáles serían los criterios para ser donante y receptor de córneas? Ya. Ya. Mira, para ser receptor, que tengas cualquier enfermedad corneal que requiera algún trasplante, ¿no? O sea, por ejemplo, uno.
ya, digamos, puedas tener alguna patología corneal que sea la causa de la baja de la visión que tienes, ¿no? Solo sea corneal. Si, por ejemplo, tienes un leucoma corneal grande, secundario, por ejemplo, a una infección micótica que ya te afectó todo el eje visual y tienes una visión, por ejemplo, 20/400 o MM, eres candidato, por ejemplo, para un trasplante corneal. Pero ¿qué más hay que hacer? O sea, hay que evaluar tu función visual, ¿no? Hay que hacerte por ahí una ecografía ocular y por ahí unos potenciales visuales evocados. ¿Para qué? Si, por ejemplo, tienes un leucoma y tienes un desprendimiento de retina crónico, ya no eres candidato para un trasplante córnea. ¿Por qué? Porque si yo te hago el trasplante córnea y tu retina lamentablemente no funciona, no te va a servir de nada. Entonces, no voy a malgastar una córnea que puede ser útil para un paciente que sí tiene la retina funcionante versus para ti que ya no te funciona. Entonces, ya no tendrías criterio para un trasplante córnea. O si, por ejemplo, por ahí tienes alguna atrofia óptica o los potenciales visuales evocados que están muy malos, o una función del nervio óptico malo, tampoco ya serías candidato, ¿no? O si eres un paciente con un glaucoma, con un antecedente de glaucoma crónico, y antes de que te suceda la úlcera corneal tenías una visión de MM, NPL, tampoco ingresas, ¿no? Entonces, tienes que tener una buena función visual, retina indemne, nervio óptico indemne, y solo opacidad corneal, porque eso garantiza que al hacerte el trasplante corneal, pues vas a poder ver, ¿no? O al menos recuperar un poco de visión versus si tienes la retina desprendida. Ahora, para ser donante, bueno, básicamente, eh, digamos que no haya afectación, por ejemplo, del globo ocular, ¿no? Muerte cerebral, por ejemplo, y que no sean pacientes, por ejemplo, que hayan estado expuestos, por ejemplo, a sepsis, ¿no? Sepsis o pacientes que no sean VIH positivos, ¿no? Básicamente ello, ¿no? Pero son pacientes, por ejemplo, con muerte cerebral por accidente y todo ello, sí, mayormente sí, son candidatos para poder ser donantes. Obviamente, siempre y cuando el paciente coloque en su DNI que sí sea donante y la familia lo apruebe, ¿no? Va a depender también de la familia. A veces el paciente coloca en su DNI que sí quiere donar órganos, pero a veces la familia no desea y no lo aprueban, ¿no? Entonces es algo, creo que, al menos aquí en Perú, se tiene que hacer valer eso, ¿no? Que si el paciente en vida, digamos, aceptó donar sus órganos, pues que se respete ello, a pesar de que la familia se oponga, ¿no? Entonces es un poco controversial todo ello, ¿no? Pero básicamente lo que te dije, o sea, que no sean pacientes, digamos, infectados con VIH, que no sean pacientes sépticos, que la muerte no sea de dudosa procedencia, por ejemplo, y pacientes con muerte cerebral, ¿no? Por accidente, básicamente. Gracias, doctora. Una pregunta más. Ujú. En el caso de que haces el trasplante de córnea, ¿es de por vida o se vuelve a hacer cada cierto tiempo? Mm, No sé. Ya, va a depender de la tasa de rechazo, ¿no? Entonces, si no tienes una tasa de rechazo o no tienes un rechazo del injerto, puede durar ya de por vida, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que también es una córnea que ya ha sido manipulada, que la tasa de células de pérdida de células endoteliales va a ser menor. Entonces, con el tiempo, o puedes llegar a una descompensación corneal con el tiempo, o puedes presentar un rechazo al injerto. O quizás no puedas presentar ninguna de las dos, ¿no? Puedes tener un conteo endotelial bajo, pero que es suficiente todavía para mantener la transparencia corneal y no presentar rechazo, ¿no? Entonces, este, si presentas un rechazo, puedes nuevamente ingresar a una lista de espera y te pueden hacer otro trasplante, pero tienes que tener en cuenta de que si ya tuviste un rechazo una primera vez, pues tu riesgo de tener un rechazo en tu segundo trasplante es alto, ¿no? Y ahora vas a ingresar a una lista de espera que es muy larga. Acá en el Perú la lista de espera es casi de 3 años, 4 años. En Brasil me parece que la lista de espera es 2 meses, de 3 a 2 meses, o sea, es menos porque ya la cultura de donantes de órganos es mejor que acá, ¿no? Entonces todo ello va a depender, ¿no? Gracias, doctora. Ujú. ¿Alguna duda, alguna consulta más? Vamos a ver, tenemos acá un último tema que vamos a hablar un poquito sobre microbiología ocular, ¿sí? A ver, ya. ¿Listo? Ya. Recuerden que cuando estamos en el colegio,
nos hablaban de los reinos, reino animal, reino vegetal, de las células procariotas, las células eucariotas, que es la base de la biología, ¿no? Recuerden que la medicina es una rama de la biología. Entonces, tenemos aquí, pues, ¿no? El reino animal, el reino vegetal y el reino protista. Con el reino protista con sus células eucariotas y las procariotas, ¿no? Dentro de las células eucariotas tenemos los organismos pluricelulares, las algas unicelulares, los protozoarios, los hongos, y en los procariotas las cianobacterias y las bacterias, ¿no? Entonces, el ojo también, al ser un órgano vivo, conformando nuestro cuerpo, no está exento de, por ejemplo, presentar algunas infecciones y de tener alguna flora bacteriana normal. Entonces, por ello es muy importante hacer conocer, digamos, los estudios de microbiología que se puedan hacer. Por ejemplo, aquí se está tomando muestra, por ejemplo, ¿no? Se está tomando muestra, por ejemplo, de párpado, se toma muestra de saco conjuntival, se está tomando, por ejemplo, aquí un cepillado de muestra de pestañas, o se está haciendo una toma de muestra de córnea con espátula, ¿no? O también de la lágrima, ¿no? Entonces, podemos tomar muestras a nivel de cualquier zona del tejido que nosotros queramos estudiar, ¿no? Y podemos, digamos, identificar bacterias, ¿no? De acuerdo a su morfología como cocos, bacilos, espiralados, a la manera en cómo se reúnen, si son diplococos, si son diplos, ya sean diplococos o diplobacilos, si son en cadenas o si son en racimos, ya sean los estreptos, los estafilococos, ¿no? Las propiedades tintoriales si son gram positivas, gram negativas o ácido alcohol resistentes. Y de acuerdo al aislamiento, ¿no? Con caldo de cultivo, tioglicolato, agar sangre, agar chocolate, de acuerdo al tipo de bacteria que queramos ubicar, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una conjuntivitis por estafilococo. Y si nosotros hacemos, por ejemplo, una pequeña citología, vamos a ver una reacción inflamatoria moderada intensa a predominio de polimorfo nucleares, ¿no? Y vamos a encontrar células epiteliales normales, raramente fibrina, y si hacemos el estudio de microbiología, vamos a encontrar los cocos gram positivos. Si es que hacemos, por ejemplo, un estudio de, por ejemplo, directamente al microscopio, ¿no? O si tenemos, por ejemplo, la conjuntivitis por estreptococo, que también va a producir una reacción inflamatoria moderada intensa a predominio de polimorfonucleares y neutrófilos, ¿no? Que son lo mismo. Y vamos a encontrar también las células epiteliales normales, los cocos gram positivos aislados en diplos o algunos en cadena, ¿no? O sea, en cadena que son más de 4 cocos, como vamos a poder apreciar aquí en las imágenes. Y si tenemos una conjuntivitis, por ejemplo, por neumococo, vamos a encontrar también una reacción inflamatoria moderada e intensa a predominio de polimorfonucleares. Vamos a encontrar presencia de fibrina, raras células epiteliales y encontramos diplococos gram positivos lanceolados, ¿no? Asimismo, si encontramos una conjuntivitis por gonococo, recuerden, esas conjuntivitis purulentas abundantes, la reacción inflamatoria va a ser intensa, ¿no? Pero de polimorfonucleares, y va a haber neutrofilia también, va a haber fibrina, pero en exceso, raramente células epiteliales normales, y vamos a encontrar los dipolococos gram negativos como granos de café, intracelulares o extracelulares, ¿no? Asimismo, también podemos encontrar las conjuntivitis por bacilos gram negativos, que van a producir reacción inflamatoria abundante o moderada, pero también de polimorfonucleares también. Encontramos bacilos gram negativos, como por ejemplo Klebsiella, Pseudomonas, o Proteus, ¿no? Como podemos apreciar aquí en este frotis. Algunas conjuntivitis angulares, como fibrina escasa, células epiteliales normales, diplobacilos gram negativos, y vamos a encontrar reacción inflamatoria escasa, predominio de polimorfonucleares y neutrofilia, ¿no? Y si, por ejemplo, encontramos una úlcera corneal bacteriana, como podemos apreciar aquí, vamos a encontrar reacción inflamatoria polimorfonuclear escasa o ausente a nivel de lo que es conjuntiva, pero sí vamos a encontrar células epiteliales corneales y vamos a encontrar directamente las bacterias gram positivos o negativos, de acuerdo a lo que vamos a encontrar, ¿no? Entonces hacemos un frotis de esta lesión. Obviamente vamos a tomar acá una muestra con una pequeña espátula. Lo llevamos al frotis para visión directa con microscopio y obviamente lo colocamos en un cultivo para poder identificar con nombre y apellido el patógeno, ¿no?
Ahora, si tenemos una úlcera corneal, por ejemplo, por ameba, vamos a tener una reacción inflamatoria con polimorfonucleares escasas o ausentes, células epiteliales o restos celulares, y vamos a encontrar quistes y trofozoitos ¿de qué? De la ameba, ¿no? Y tenemos que usar también coloraciones Gram o Giemsa en estos casos para poder identificarlo. Ahora, hay conjuntivitis de inclusión, que vamos a encontrar reacciones inflamatorias mixtas, a promedio de polimorfonucleares y monocitos o linfocitos, moco escaso, vamos a encontrar células plasmáticas y macrófagos, y podemos encontrar cuerpos de inclusión citoplasmáticas o basofilias, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de virus, ¿no? Que pueden ser ADN o ARN, y que podemos encontrar, por ejemplo, los que contienen ADN, los del herpes virus, como el herpes simple, el herpes zóster, adenovirus, y en estos casos vamos a usar coloración con inmunofluorescencia, y lo hacemos aislamiento en embrión de pollo, ¿no? Como nos han enseñado, pues, en microbiología, ¿no? Hacer esos aislamientos de virus, ¿no? Y conjuntivitis, por ejemplo, por herpes virus, ¿qué vamos a encontrar? Reacción inflamatoria a promedio de monocitos y linfocitos, porque es una reacción viral, a diferencia de las bacterias que hay neutrofilias, ¿no? Pueden ser abundantes o moderados. Vamos a encontrar células epiteliales normales y células epiteliales multinucleadas también en este caso. Ahora, por el adenovirus, reacciones inflamatorias a predominio de monocitos, linfocitos, de que pueden ser abundantes también o moderadas. Vamos a encontrar poca fibrina y células epiteliales normales, ¿no? Y cuando hayamos hongos, pueden ser multicelulares, filamentosas o levaduras, pero lo que mayormente vamos a ver las filamentosas y las levaduras, pero acá en nuestro trópico, acá en nuestro país, lo más frecuente son los filamentosos. Que estos van a, pues, los hongos van a tener su pared celular ricas en glucosa y manosa, y bueno, por lo general van a teñir como gram positivos, ¿no? Pero vamos a usar mayormente la coloración gram, la paz o el hidróxido de potasio, ¿no? Y vamos a hacer el aislamiento, el cultivo por agar saburó, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, una úlcera corneal micótica, vamos a encontrar también una reacción inflamatoria a promedio de polimorfonucleares con neutrofilia, que puede ser moderada o escasa, ¿no? Y encontramos células epiteliales corneales normales, pero ¿qué vamos a encontrar? En este caso, IFAS, ¿no? A nivel de la visión directa por el microscopio. Ahora, los hongos filamentosos más frecuentes, bueno, los hongos en general aislados más frecuentes, en cuanto a los filamentosos, tenemos Fusarium y Aspergillus, y en cuanto a las levaduras, Cándida, como podemos apreciar aquí, ¿no? Esto es Fusarium, esto es Aspergillus, y tenemos acá la Cándida. Ahora, en cuanto a la conjuntivitis alérgica, bueno, recuerden que esta no va a ser causada por una bacteria, no va a ser de tipo infecciosa, sino más que todo tipo inflamatoria por una reacción alérgica mediada por inmunoglobulina E, ¿no? Entonces, va a haber células epiteliales normales, va a haber abundancia de moco, reacción inflamatoria moderada promedio de neutrofilia y presencia de eosinófilos, ¿no? Diferentes estadios, pero no vamos a aislar bacterias, ¿no? Y en el caso de las conjuntivitis zika asociados a ojo seco por, digamos, síndrome de Sjögren, pacientes con artritis reumatoide, lupus y todos ellos, encontramos células epiteliales queratinizadas por el tema del ojo seco crónico, ¿no? Donde recuerden que la capa acuosa de la película lagrimal es deficiente y por lo tanto va a haber queratinización de la superficie de la conjuntiva, por ejemplo. Moco moderado o abundante, hay bastante mucosidad, y las células caliciformes con núcleo excéntrico, ¿no? Y en el caso de las blefaritis, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la mayoría de personas? Demodex folliculorum, ¿no? Que son estos pequeños ácaros que muchas veces van a estar ahí a nivel de la base de las pestañas. Vamos a encontrar el Pityrosporum ovale y algunas bacterias que también nos pueden producir las blefaritis. Entonces, por ello es muy importante hacer los estudios de pestañas para poder identificar los diferentes microorganismos que nos puedan estar produciendo las blefaritis. Entonces, fíjense, acá tenemos un pequeño cuadrito en cuanto, digamos, si tenemos una blefaritis, ¿qué es lo que tenemos que enviar a la muestra al laboratorio? Pestaña, del borde del párpado, y se pueden hacer algunas coloraciones Gram. Tenemos que buscar parásitos porque tenemos el Demodex y algunos cultivos bacterianos si es que es necesario, ¿no? En el caso de la conjuntiva, muestras de dónde tenemos que enviar, de secreciones, de fondo de saco también y de conjuntiva directamente. Hacemos coloración Gram, PAS, Giemsa Wright, y hacemos cultivos tanto de bacterias y de hongos.
En el caso de conjuntivitis por clamidias, es que sospechamos obviamente tomar una muestra de conjuntiva y le hacemos directamente la coloración Giemsa y Wright. Y si son conjuntivitis alérgicas, hacemos coloraciones Gram y Giemsa también, ¿no? Para ver, digamos, básicamente cómo está el tejido, ¿no? Endoftalmitis, obviamente, tenemos que enviar el fluido intraocular, ¿no? Obviamente tenemos que hacer todas las coloraciones y tenemos que hacer también los cultivos respectivos, porque recuerden, la endoftalmitis es una enfermedad muy severa y que te puede llevar a la ceguera muy rápido. En cuanto a las úlceras corneales, la muestra es un pequeño fragmento de córnea con espátula. Hacemos todas las coloraciones, también buscamos parásitos porque puede ahí estar camuflado lo que es la cantameba y hacer los cultivos, ¿no? Para amebas, micóticos, bacterias. En los lentes de contacto también es muy importante porque vienen pacientes con úlceras asociadas al uso de lentes de contacto, pacientes que no limpian bien sus lentes de contacto, se lo colocan muchas horas al día, no lo saben utilizar, y hacer coloraciones Gram, PAS y hacer los cultivos respectivos para ver si es que por ahí encontramos hongos, las levaduras, como por ejemplo la cándida más asociada al uso de lente de contacto, y bacterias también. Y las soluciones de lente de contacto también, si en caso tenemos un paciente con una infección, una queratitis o una úlcera por lente de contacto, también lo mandamos a hacer coloraciones y sus respectivos cultivos, ¿sí? Entonces, eso es un pequeño repaso de lo que va en lo respecto a anatomía ocular. Es muy importante, como le digo, mandar muestras adecuadas, mandar los tejidos adecuados. Recuerden también que a nivel de oftalmología también se pueden hacer cultivos, identificación de bacterias y todo lo demás, ¿sí? Entonces, es muy importante todo ello. ¿Alguna duda, alguna consulta? Creo que no, doctora. Listo. Entonces, yo creo que con eso terminamos todos los temas. Ya realizamos todo. Me parece que la próxima semana va a ser su examen y creo que ya van a comenzar con sus clases prácticas también. ¿Tienen Sí. alguna duda, alguna consulta, digamos, algún tema que no les ha quedado claro como para poder, digamos, ahora que tenemos un poquito de tiempo, poder resolverlas? De todo, en cuanto a, digamos, a lo general que hemos hecho en el curso. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Cómo quieren que sea el examen? ¿Quieren que se les pongan casos clínicos nuevamente? ¿Quieren así preguntas dirigidas? Así como este examen estuvo chévere, doctora. Así con mezclados, casos clínicos con preguntas dirigidas. Sí, doctora. Sí, estaba bien. Ya. Ay, a mí también. Mitad. Ya, no hay problema. Entonces, mira, vamos a comer, porque yo creo que ustedes van a aprender bastante con los casos clínicos, ¿no? Porque en caso clínico ya ustedes hacen mayor análisis, abarcamos mayores cosas, entonces lo vamos a poner así, mitad, mitad, casos clínicos y todo lo demás. Repasen los temas que les faltan, creo que la segunda unidad entra estrabismo. Voy a ir redactando el examen porque el 15 me parece que es el segundo examen que les toca, ¿no? Sí, doctora. Ya, entonces repasen, ya tienen las clases, tienen las grabaciones, como les voy a preguntar cosas que estamos desarrollando, ¿no? Lo que está en el sílabus y lo que estamos desarrollando en clase. Cosas externas, no, lo que estamos desarrollando y cosas que ustedes van a aplicar en su vida diaria, ¿no? Cosas que ustedes ahorita, digamos, pueden ver, digamos, cuando ingresen a su internado, pacientes con algunas enfermedades oftalmológicas, conocer un poquito de anatomía, sobre todo lo básico, y las patologías oculares más frecuentes, conjuntivitis, desprendimientos de retina, úlceras corneales que siempre los van a ver porque terminando pues la universidad van a hacer sus serum, muchos de ustedes se van a ir de repente a la selva, a la sierra, ahí pues van a estar en contacto pues con gente que se dedica muchas veces a la labor agrícola, a la ganadería, entonces les va a llegar múltiples tipos de consulta, tanto general y también de oftalmología, ¿no? Entonces, siempre tener los conocimientos básicos y cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, ya deriven al paciente para que no se compliquen, ¿no? A veces es mejor pecar un poco de exceso que de defecto, ¿no? Porque a veces entre la duda un paciente se te puede complicar. Entonces, repasen, vamos a hacer el examen así, mitad casos clínicos, mitad preguntas dirigidas, casos clínicos, por ejemplo, de pediatría, ¿no? Casos clínicos, por ejemplo, de estrabismo. Entonces vamos a tratar de hacerlo así dinámico, ¿ya? Está bien, doctora, muchas gracias.
Entonces estudien, ya terminamos, por ejemplo, ya todas las clases de las unidades. Como le digo, al menos esta clase de patología como que es un poco pesada, al igual que como, por ejemplo, hablar de tumores intraoculares. Pero vamos a tratar de tomarle, por ejemplo, cosas básicas, pues no sé, por ejemplo, o pónganse una idea, el medio de fijación más utilizado en patología, por ejemplo, formol, ¿no? Entonces, cosas así súper generales, ¿no? Porque ya las partes más, como le digo, más detalladas, más específicas, ya hay que dejárselos a los especialistas, ¿no? Nosotros que tenemos que saber algo, cosas más generales, ¿no? Sí, doctora. Ya. Sí, Entonces, Doc, muchas gracias. estudien y ya, pues la próxima semana su examen, espero que todos aprueben. Ojalá. Bien, vamos a tratar de hacerlo así dinámico, con casos clínicos. Yo creo que con los casos clínicos todos sí se ubican bastante. A mí también me gustaba, por ejemplo, en la universidad o incluso en la residencia, cuando nos daban exámenes, cuando nos ponían casos clínicos, por ejemplo, era algo bien bonito, ¿no? Entonces, porque ya te hace pensar un poco y no simplemente se trata de memorizar las cosas, sino de analizar y ver muchas cosas, ¿no? Y ves más allá de lo evidente, piensas varias cosas, haces unidad clínica y creo que eso es lo que nos ayuda a todos. Sí, verdad. Ya. Entonces, nos estamos viendo. Recuerden que la próxima semana va a empezar sus clases prácticas. Ya seguro ya me van a estar indicando cómo va a ser. En las clases prácticas, pues vamos a aprender a hacer lo que son, pues, agudezas visuales, cómo tomar la agudeza visual, cómo hacer una refracción, por ejemplo, hablar un poco más sobre los aparatos en oftalmología que usamos, ¿no? Al menos los más frecuentes, como por ejemplo, ya hablamos hoy día un poco sobre topógrafo, hablamos un poco sobre, por ejemplo, microscopio especular, lámpara de hendidura. Ya para la próxima podemos hablar para las prácticas sobre los retinoscopios, los oftalmoscopios indirectos, los autorrefractómetros, los optotipos. Tenemos múltiples optotipos, últimamente ya tenemos los más avanzados que son los digitales, que con nosotros con control remoto a través de una pantalla ya nos aparece la E, nos aparecen las figuritas para los niñitos, los números, las letras, nos aparecen también los test de visión cromática, todo eso vamos a desarrollar en las clases prácticas. Pero ahí te enfóquense en su práctica teórica, porque varias de las cosas que hemos hablado lo vamos a poner en práctica cuando hagamos las clases. Genial, doctora. Muchas gracias. Ya, listo, chicos. Entonces, con eso terminamos las clases. Repasen, mira, tienen tiempo ahora, hasta las 6 de la tarde, para que terminaba la clase, pero lo hemos hecho súper rápido. Mañana también tienen tiempo para estudiar. Repasen, porque ya, como le digo, se vienen sus demás exámenes. Cualquier duda, cualquier consulta, me escriben al correo o a mi número de celular. Cualquier duda, cualquier consulta. Como le digo, cosas prácticas así, digamos, de ejercicios, eso no va a venir. O sea, dedíquense más que todo a repasar cosas así clínicas, algunos conceptos importantes, ¿no? Por ejemplo, digamos, el caso anterior que les pregunté,